Pokémon el entrenador legendario 246. Cuando Growlithe derrotó a Graveler, la racha de victorias consecutivas de Sato llegó a 5 batallas. Los retadores que estaban abajo no parecían estar dispuestos a darle descanso a Sato. Tan pronto como un entrenador derrotado se retiraba, otro aparecía. Sin embargo, después de 3 victorias más con Growlithe, Nidoran y Marshtomp, Sato sufrió su primera derrota en este lugar de batalla. Desafortunadamente, su Ingul variocolor se enfrentó a un persa que podía usar Onda Trueno, lo que puso fin a su racha ganadora. Estos entrenadores son realmente fuertes. Sus Pokémon están bien entrenados. No puedes subestimarlos, pensó Sato mientras bajaba silenciosamente de la plataforma de batalla y se sentaba en un banco a descansar. Después de disputar 9 partidos intensos, se sentía mentalmente fatigado. Sato estaba bastante satisfecho con este lugar de batalla. En comparación con los entrenadores a los que se había enfrentado en la torre de batalla, estos entrenadores eran significativamente más fuertes y más apasionados por la batalla. La función de detección del sistema reveló que muchos de estos entrenadores tenían Pokémon muy talentosos. Por ejemplo, el persa perteneciente a la entrenadora que lo derrotó tenía un valor individual de 158, lo que lo marcaba como su Pokémon As. En menos de 10 minutos, su persa había derrotado a 4 contrincantes consecutivos, pero perdió en el 5.º partido. Sin métodos de recuperación especiales, la resistencia de un Pokémon en batallas consecutivas es inherentemente limitada y la efectividad del combate disminuye inevitablemente después de varias rondas. La intensidad de estas batallas tuvo sus beneficios. Entre los Pokémon que utilizó Sato, todos vieron aumentos de nivel. Su Ingul Shimmy, que participó en la mayoría de batallas, alcanzó el nivel 21, mientras que Nidoran y Growlithe alcanzaron el nivel 26. Marshtomp, ahora nivel 27, había superado a los demás en nivel después de su asombroso crecimiento gracias a su talento excepcional y al impulso de la piedra suprema del agua azul mutada. Marshtomp se había convertido rápidamente en un jugador clave en el equipo de Sato, especialmente después de su actuación al asegurar 12 victorias consecutivas la noche anterior. Salvo en los encuentros con especialistas de tipo planta, Marshtomp podía enfrentarse a oponentes de niveles similares con facilidad. Una vez que acortaba la distancia, la batalla casi siempre se decidía a su favor. Gracias al terreno herboso creado por su Bellossom, el equipo de Sato se recuperó rápidamente de sus heridas después de las intensas batallas. Sin embargo, esta acción inesperadamente causó un gran revuelo en el área de entrenamiento. En cuestión de segundos, una multitud de entrenadores ansiosos rodearon a Sato con un propósito claro: buscar sus servicios de curación de Pokémon. Esta reacción dejó a Sato profundamente consciente de la gran demanda de entrenadores médicos Pokémon en un entorno tan competitivo. Las lesiones eran inevitables en las batallas Pokémon, y la mayoría de los entrenadores solo podían darse el lujo de luchar una docena de veces antes de tener que llevar a sus equipos a un centro Pokémon para curarlos, un proceso costoso. Si bien los entrenadores que llegaban a este lugar generalmente tenían recursos financieros decentes, vivir en la Rose City, un lugar donde los gastos eran astronómicos, agotaba los fondos rápidamente. Las batallas y el entrenamiento Pokémon, combinados con la compra de los artículos necesarios, significaron que los entrenadores buscaran constantemente equilibrar sus ganancias de la torre de batalla con los costos cada vez mayores de mejorar sus equipos. Para tener éxito en Ciudad La Rose, la mayoría de los entrenadores se esforzaron al máximo, pero después de permanecer aquí por un tiempo, descubrieron que sus ganancias en la torre de batalla están lejos de ser suficientes para cubrir sus gastos diarios en esta ciudad. Los sueños eran hermosos, pero la realidad siempre era cruel. Aquellos que tenían algo de fuerza aún podían lograr mantenerse. Podían conseguir una buena cantidad de dinero en el proceso de escalar la torre y luego hacer una pausa en su ascenso para reagruparse y permanecer en un determinado nivel de la torre. Otros buscaron métodos alternativos para obtener recursos, como unirse a gremios de mercenarios y aceptar misiones de diferentes clientes que pagaban. Sin embargo, aquellos entrenadores que solo llegan aquí con sueños pero no poseen la fuerza suficiente, están destinados a ser utilizados como herramientas para afilar a otros. El entorno competitivo creó una marcada división entre los fuertes y los débiles, donde los ganadores cosechaban las recompensas mientras que los perdedores pagaban el precio. Los fuertes se hacen más fuertes y los débiles se hacen más débiles. Este fenómeno polarizado era el más común entre los entrenadores de la Rose City. Detrás de cada entrenador exitoso de la Rose City había innumerables perdedores que eran utilizados como trampolines durante el proceso.
En este contexto, los entrenadores médicos Pokémon fueron un faro de esperanza para los entrenadores más desfavorecidos. Estos entrenadores médicos, no afiliados a la familia Joy, eran conocidos por brindar servicios asequibles, ayudando a los entrenadores a ahorrar cantidades significativas en gastos médicos. Pero su escasez significaba que eran un producto muy codiciado en la Rose City. Para conquistar a un entrenador médico Pokémon, muchos entrenadores estaban dispuestos a ofrecer su más sincera amistad e incluso ofrecer valiosos tributos. En resumen, ahora que Sato había revelado su identidad como un capaz entrenador médico Pokémon, su vida en Ciudad Larousse estaba destinada a volverse muy animada. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas miradas? ¿Qué quieren? Esto no es una prisión y no he dejado caer el jabón. Pensó Sato mientras observaba a los entrenadores que lo rodeaban, quienes lo miraban como una manada de lobos hambrientos. De repente, una profunda sensación de inquietud lo invadió. Él quería correr. Sato no era uno de esos jóvenes entrenadores inexpertos. Frente a estos entrenadores excesivamente amistosos, mantuvo la guardia alta y se acercó a ellos con la máxima cautela. Con estos extraños, se atuvo a una política de transacciones justas. Ofreció sus servicios a cambio de dinero. En cuanto a las solicitudes no relacionadas, como unirse a alguna facción o prestar su bellosón, que le parecían ardides, Sato se negó rotundamente. Por supuesto, intercambiar números de teléfono era aceptable, pero solo si encontraba a la otra parte de acuerdo. Después de pasar casi media hora en el lugar de entrenamiento rodeada de entrenadores demasiado entusiastas, Bellosón finalmente declaró que se había quedado sin energía y que no podía seguir curándose. Sato aprovechó la oportunidad para escabullirse rápidamente. Gracias a las habilidades de transformación de Rito, logró evadir a un grupo de lo que parecían ser fervientes admiradores que lo seguían. En lugar de regresar al centro Pokémon, Sato optó por quedarse en una posada asequible. Después de compartir una abundante comida nocturna con sus Pokémon, disfrutó de un sueño reparador. Durante los siguientes 10 días, Sato vivió en esta modesta posada apartada. Aparte de las visitas ocasionales al centro Pokémon para que la enfermera Joy le hiciera exámenes completos, su rutina era notablemente constante. Por las mañanas, Sato comenzaba con el entrenamiento físico de sus Pokémon en un parque público cerca de la posada. Una vez hecho esto, se dirigía al mercado de entrenadores para buscar objetos valiosos. Después del almuerzo, alrededor de la 1 p.m., Sato se trasladaba a un gran centro de entrenamiento para concentrarse en ejercicios de habilidad con sus Pokémon. Este entrenamiento duraba hasta las 6 p.m. Después de un descanso de 2 horas, Sato se dirigía al campo de práctica cerca de la torre de batalla, utilizando a los entrenadores locales como compañeros de entrenamiento para probar el progreso del entrenamiento del día. La posada, el mercado de entrenadores y el campo de prácticas formaban los 3 puntos principales de su vida diaria, conectados por una rutina repetitiva. A lo largo de estos 10 días, Sato logró alcanzar varios hitos importantes. Hito 1. Progresión de Pokémon. Con sus Pokémon subiendo de nivel de forma constante, lo más destacado fue cuando su Ingul variocolor finalmente evolucionó a un Pelipper variocolor en el 8º día. Después de evolucionar, sus habilidades duales y su nuevo dominio de hidrobomba y huracán aumentaron enormemente su poder. En el nivel 28, Pelipper Shiny había ascendido a la 4ª posición en el ranking del equipo de Sato, y ya no estaba atrapado en el incómodo último lugar. Excluyendo a Rito y a Silcon Shiny. Golbat y Bellosoma alcanzaron el nivel 35 después de un entrenamiento constante. Nidoran, con menos oportunidades de batalla recientes, se situó en el nivel 29. Mientras tanto, Growlithe mostró un progreso inmenso durante estos 10 días. Esto fue gracias a que Sato adquirió Flamethrowar y Fire Spin para él. El dominio de estos movimientos mejoró sus tácticas de ataque y fuga, lo que hizo que su ofensiva fuera más agresiva y amenazante. El nivel de Growlithe subió a 31, recuperando su ventaja sobre Nidoran. Mudkip, que había evolucionado a Marshtomp, fue el Pokémon de Sato que experimentó el crecimiento más rápido. Ahora, en el nivel 33, también había dominado Ikiwin, Rocktomb y Flynn. Estos movimientos ayudaron a solucionar sus debilidades, en particular contra oponentes ágiles como Golbat. Al combinar Ikiwin y Rocktomb para controlar la velocidad, Marshtomp ahora podía contrarrestar con eficacia a enemigos escurridizos. El único aspecto decepcionante fue Shiny Silcoon, que aún no mostraba signos de evolución. A pesar del cuidado diario de Sato y de alimentarlo con jugos de bayas nutritivos, no hubo ningún progreso, lo que lo dejó desconcertado. Hito 2.
Refuerzo de habilidades. Sato encontró varias MT para fortalecer a sus Pokémon más allá de agilidad. En particular, adquirió Rayo Hielo y Onda Choque, que reforzaron el dominio aéreo de Pelipper variocolor. Actualmente, Pelipper Shiny había aprendido Protección, Doble Equipo, Rayo de Hielo y Onda de Choque. Si bien Doble Equipo y Rayo de Hielo ya estaban bien practicados, el progreso en Onda de Choque fue más lento debido a la incompatibilidad de tipos de Pelipper. Nidoran también aprendió Rayo Hielo. En cuanto a Growlithe y Marshtomp, ya habían recibido MT que mejor se adaptaban a sus habilidades, lo que mejoraba significativamente su preparación para el combate. Hito 3. Progreso de la torre de batalla. La racha de victorias de Sato en la torre de batalla había alcanzado 9 victorias consecutivas. En 10 días, ascendió del 8º al 15º piso, avanzando constantemente en las filas. La otrora ardua tarea de asegurar una racha de 10 victorias ahora parecía mucho más manejable, gracias a los completos potenciadores de su equipo. En comparación con los apasionados entrenadores en el campo de práctica, Sato encontró a los oponentes en la torre de batalla bastante decepcionantes. Aún así, actuó con cautela y decidió no apresurarse a entrar en la 10ª batalla antes de que su equipo estuviera completamente preparado. Una vez que su Ingul variocolor evolucionó y Marshtomp se entrenó lo suficiente en Rockton Biflin, Sato consideró que era el momento adecuado. A medida que su reputación como médico Pokémon se extendía, el teléfono de Sato no dejaba de vibrar con solicitudes. Finalmente, logró un equilibrio. Utilizó estas llamadas para programar batallas con entrenadores expertos. A cambio de curar a su Pokémon después, le proporcionaron oportunidades de práctica desafiantes. Esta estrategia le permitió a Sato enfrentarse a una amplia gama de oponentes y ganar valiosa experiencia de batalla para su equipo. Hoy, por fin, Sato se sintió listo para la decisiva 10ª victoria en la torre de batalla. A las 9:30 p.m., se encontraba nuevamente en el campo de batalla. Entre luces deslumbrantes y una multitud rugiente, Sato emergió del túnel de competidores del piso 15. Esta noche, este escenario era suyo. En una gran arena de batalla en el piso 15 de la torre de batalla, las gradas estaban repletas de un público entusiasta. Cuando los dos entrenadores subieron a la plataforma de batalla desde extremos opuestos de la arena, la atmósfera se electrizó y estallaron vítores, llenando todo el espacio de fervor. La racha de 9 victorias consecutivas de Sato ya había llamado la atención cuando llegó por primera vez a la torre de batalla. Muchos aún recordaban el poder abrumador de su Marshtomp, que dominaba a los oponentes sin esfuerzo en batallas de 1 contra 3. Su impresionante actuación le valió un pequeño número de seguidores entre los espectadores habituales, pero su posterior desaparición fue tan repentina como su llegada. En un lugar como la torre de batalla, donde innumerables talentos surgían y caían como cometas fugaces, Sato pronto fue olvidado. Sin embargo, en los últimos días, Sato había regresado con un dominio aún mayor. Su Marshtomp, ahora más refinado y poderoso, arrasó con sus oponentes desde el piso 8 hasta el 15. La competencia se volvió más feroz con cada nivel, pero ningún entrenador pudo detener su ascenso. A excepción de un breve momento en el piso 14, cuando cambió a su Golbat para manejar a un oponente con habilidades similares, el Marshtomp de Sato continuó su racha de victorias 1 contra 3. La escena de Marshtomp lanzando sin descanso golpes de hielo para someter a sus oponentes emocionó a la audiencia. Su estilo de combate crudo y visceral los cautivó, encarnando un vigor heroico. Particularmente memorable fue cuando Marshtomp, golpeado pero inflexible después de derrotar a los primeros 2 Pokémon del oponente, derrotó a un Druddigon en un enfrentamiento intenso y culminante, permaneciendo triunfante sobre el cuerpo del dragón caído y dejando escapar un rugido de victoria. Esa imagen había consolidado el lugar de Sato en la mente de muchos espectadores. Hoy, el destino parecía haber orquestado un encuentro culminante. La oponente de Sato era otra entrenadora que llevaba una racha de 9 victorias. Al igual que Sato, provenía de Kanto y había comenzado su viaje en el tercer piso. Esta joven, con su Charmeleon y Wartortle, había dominado sus combates, logrando 9 victorias consecutivas en su primer día, una hazaña que incluso superó la racha inicial de Sato en decisión y estilo. Para el público predominantemente masculino, esta impresionante entrenadora, con una belleza que rivalizaba con la de la campeona Quintia, era vista como una estrella en ascenso. Quintia había logrado una impresionante racha de 32 victorias en esta misma torre 2 años antes, y muchos creían que esta chica podría seguir sus pasos. Desafortunadamente para Sato, él parecía interponerse en su camino a la fama.
Como era de esperar, los aplausos del público favorecieron abrumadoramente a la joven. Cuando subió a la plataforma de batalla, su postura segura y su actitud altiva provocaron aplausos aún más fuertes. Levantando un dedo delicado, señaló a Sato y sonrió. Así que es ella. El mundo es un pañuelo, pensó Sato, con una expresión ligeramente crispada. Estaba exasperado y perplejo al mismo tiempo. Su oponente no era otra que Alice Sasaki, una chica que había evitado deliberadamente. Al mirar la gran pantalla que mostraba los detalles, Sato supuso rápidamente cómo lo había encontrado Alice. Probablemente a través de la cobertura mediática de sus actividades en Ciudad Larousse. Incluso sospechó que Alice había sobornado al personal de la torre de batalla. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que se encontraran en un lugar repleto de entrenadores? Sin embargo, las reflexiones de Sato lo llevaron a una conclusión diferente. Los funcionarios probablemente planearon el enfrentamiento para obtener ganancias. Enfrentar a dos entrenadores con 9 victorias era una forma segura de atraer la atención y aumentar los ingresos. Oh. ¿Te sorprende verme, Sato? La risa altiva de Alice resonó. Tu racha de victorias termina hoy. Me has hecho muy difícil encontrarte, pero ahora estás condenado. Te enseñaré una lección que nunca olvidarás. Después de hacer su declaración con valentía, Alice volvió a su posición normal y miró a Sato con una mirada satisfecha, esperando su respuesta. Sin embargo, la respuesta nunca llegó. Sato permaneció estoico, ignorando sus provocaciones. Sin embargo, su total indiferencia y mirada desdeñosa dejaron en claro sus sentimientos, lo que solo enfureció aún más a Alice. Ella resopló y resopló, haciendo un berrinche como la aristócrata malcriada que era. Oh, Dios, parece que estos dos se conocen, comentó la glamurosa comentarista, despertando su interés. Y, al parecer, no se llevan muy bien. ¿Podrían ser realmente rivales? Después de escuchar las palabras de Alice y presenciar la respuesta de Sato, todos pudieron ver que estos dos se conocían claramente. La hermosa comentarista sentada en el podio inmediatamente mostró una cara chismosa como si tuviera algo que desenterrar y rápidamente expresó sus pensamientos a la audiencia. El público, siempre amante de los chismes, estalló en cólera ante esta sugerencia. Si eran rivales, esta batalla prometía ser espectacular. ¿Rivales? No seas ridícula. Replicó Alicia, indignada. Este plebeyo no es mi rival. Estoy aquí para darle una lección, nada más. Cuando Alicia escuchó que todos pensaban que eran rivales, se puso como un gato furioso al que le pisaron la cola, gritando a los comentaristas y a la gente del público. Sin embargo, sus protestas solo avivaron las llamas de la especulación, mientras el público disfrutaba del drama. Para muchos, la tensión entre Sato y Alice insinuaba algo más profundo, aunque los hombres solteros entre el público optaron por ignorar tales nociones. HMPH. Todo esto es culpa tuya. Alice miró a Sato con enojo. Prepárate para la derrota. Esta vez, tu Golbat no tendrá ninguna oportunidad contra mi Charmeleón. Sato suspiró para sus adentros. Maldita sea, esto no tiene nada que ver conmigo. Esta chica es realmente una chica tsundere extremadamente testaruda. Es realmente irracional, pensó, sacudiendo la cabeza. Afortunadamente, el árbitro, sentado en un Pidgeot, recibió la señal para comenzar el combate. Con una orden clara, la batalla comenzó. Alice, cuya arrogancia anterior había sido reemplazada por una concentración absoluta, era una persona completamente diferente. Afortunadamente, el árbitro pronto indicó el comienzo de la batalla y el encuentro comenzó oficialmente. Inmediatamente después, Alice entró en un estado de calma y comenzó a concentrarse. Parecía una persona completamente diferente a la mocosa altiva de unos momentos antes. Vamos, Pelipper. Cuento contigo. Gritó Sato, liberando a un Pelipper bien desarrollado al campo. Ataca, Skitter. Córtalos con tus espadas. Respondió Alice, enviando un Skitter que flotaba amenazadoramente en el aire. Tan pronto como Pelipper entró al campo, su habilidad llovizna se activó, invocando nubes oscuras en lo alto. La lluvia comenzó a caer de manera constante sobre el campo de batalla cubierto de hierba, lo que marcó el comienzo de un feroz enfrentamiento. El Pelipper variocolor había evolucionado recientemente y su habilidad Richle todavía estaba en sus inicios. Según las pruebas de Sato, las nubes de lluvia generadas por la habilidad de Pelipper actualmente solo podrían cubrir la totalidad de un campo de batalla estándar, con una duración de aproximadamente 10 minutos. Nota.
Un campo de batalla estándar mide 30x 20 metros. A diferencia de los juegos, la habilidad Drifle de Pelipper no se pudo reactivar inmediatamente después de ser retirada y enviada nuevamente. Después de todo, no se trataba de un Pokémon legendario como Kyogre, dotado de poderes ancestrales. Pelipper necesitaba al menos 10 minutos de descanso antes de poder activar la habilidad de nuevo. La llovizna duró aproximadamente un minuto antes de intensificarse y convertirse en una lluvia constante. Las gotas de lluvia caían y formaban una fina capa de agua sobre el campo de batalla cubierto de hierba. Bajo la lluvia, Skitter se veía visiblemente angustiado. Al principio volaba con comodidad, pero pronto el agua de lluvia le empapó el cuerpo, dificultando el movimiento de sus alas. El peso añadido del agua lo obligó a descender al suelo. Alice, al igual que su Skitter, también se encontraba en una situación difícil. Antes de la batalla, había hecho su tarea y sabía que los Pokémon más fuertes de Sato eran Golbat, Bellossom y Marshtomp. Debido al terreno herboso, había anticipado que Sato enviaría a Bellossom. Por eso había elegido a Skitter, cuya ventaja de tipo podía contrarrestar fácilmente a Bellossom. Sin embargo, no esperaba que Sato enviara a un Pelipper con la habilidad Drifle. Uf, ¿qué están haciendo esos espías inútiles? No informaron que su Wingull había evolucionado, y mucho menos que tenía la habilidad Llovizna. Maldita sea. Esta lluvia anula por completo a Mias, Charmeleón. Al mirar fijamente el campo de batalla empapado por la lluvia, el humor de Alice se agrió tanto como la tormenta que se desató sobre ella. Maldijo a los agentes de inteligencia en su mente más de una docena de veces. Para ser justos, los agentes de inteligencia no fueron todos los culpables. Debido a la condición de Sato como entrenador médico Pokémon, siempre viajaba usando una máscara de piel humana creada por Ditto, lo que hacía que su identidad fuera casi imposible de rastrear. Además, Pelipper había evolucionado solo en los últimos días, y su habilidad Drifle era un secreto muy bien guardado que solo conocían Sato y algunos entrenadores de combate. Lo más importante es que, entre los Pokémon que Sato había usado en la torre batalla, solo Marshtomp había aparecido varias veces, mientras que Growlithe había hecho una sola aparición. Los agentes de inteligencia, que no estaban familiarizados con este forastero, solo pudieron deducir los Pokémon más fuertes de Sato, Golbat y Bellossom, de fuentes de segunda mano. Pero, independientemente de las circunstancias, la batalla había comenzado y no podía detenerse. Después de su momento de frustración, Alice volvió a centrar su atención. Aunque la lluvia obstaculizaba gravemente la capacidad de vuelo de Skitter, el campo de batalla cubierto de hierba le daba al guerrero del bosque una ventaja natural. Skitter, experimentado en combate, no necesitaba las instrucciones de Alice. Se movió rápidamente por la hierba resbaladiza y desapareció entre la línea de árboles para evadir la vista de Pelipper. Mientras el Shiny Pelipper volaba abajo para buscar entre las copas de los árboles, Skitter surgió del dosel de un gran árbol que estaba detrás de él. Con una poderosa patada en el tronco y una ráfaga de ataque rápido impulsado por sus alas, Skitter se convirtió en una mancha verde, corriendo hacia Pelipper. Buen trabajo. Usa corte. Derríbalo del cielo y dale una lección. Los ojos de Alice se iluminaron ante el rápido ataque de Skitter, y rápidamente le ordenó que atacara a Pelipper. Aunque no era tan poderosa como su Charmeleón, Alice tenía en alta estima a su Skitter. Su excepcional destreza en el combate cuerpo a cuerpo significaba que cualquier oponente que se encontrara dentro del alcance de sus afiladas cuchillas caería rápidamente ante sus implacables ataques. Para Alice, los Pokémon como Pelipper, utilizados por la gente común, eran inherentemente débiles. Al igual que su opinión sobre el Golbat de Sato, ella menospreciaba a Pelipper y a su entrenador, considerándolos insignificantes. HMPH, eres un tonto. En condiciones de lluvia, a menos que uses movimientos de tipo eléctrico, mi Pelipper es casi invencible. Si hubieras optado por una estrategia prolongada y evasiva usando el bosque como cobertura, esperando a que la lluvia amaine, podrías haber tenido una oportunidad. Pero ahora, estás cortejando al desastre. Sato sonrió con frialdad ante la temeraria carga de Skitter, aunque se abstuvo de subestimarla. La información que acababa de recibir sobre Skitter lo hizo ser cauteloso. Aunque Alice pudiera ser arrogante, su riqueza le permitió acceder a Pokémon de primer nivel. Su Charmeleón ya era envidiable, y este Skitter también era un espécimen excepcional. Pokémon. Skitter nivel 31 tipo. Insecto barra volador capacidad. Técnico género. Masculino movimientos conocidos.
Onda de vacío, ataque rápido, mirada lasciva, concentración de energía, persecución, falso golpe, agilidad, ataque de ala, cortador de furia, tajo, ala de acero, movimiento de nuevo, mordedura de insecto, tutor, danza de espadas, TM, rompeladrillos, TM, asa aéreo, TM, giro en U, TM, tijera en X, TM. Objeto retenido. Ninguno. Estadísticas, if. Caballos de fuerza. 29, 31. Ataque. 30, 31. Defensa. 28, 31. Ataque especial. 28, 31. Defensa especial. 28, 31. Velocidad. 31, 31. Calificación cuarto general. Púrpura if total. 174, solo un punto por debajo del umbral de oro de 175. Claramente, este esquiter se destacaba del resto, y apenas alcanzó el nivel de oro cuarto. Alice no había escatimado en gastos en su desarrollo, enseñándole movimientos poderosos como danza de espadas y tijeras décimo desde el principio. Sin embargo, las estadísticas eran solo estadísticas. La verdadera fuerza de combate se demostraba en la batalla. Quizás Esquiter había superado sin esfuerzo a oponentes en manos de Alice antes, pero hoy, su imprudencia le costaría caro. Cuando las relucientes espadas de Esquiter se acercaron a Pelipper, los ojos del Pokémon variocolor se iluminaron. Un poderoso huracán se formó frente a él, una opresiva pared de viento que se alzaba para interceptar a Esquiter. El Pokémon bicho se lanzó de cabeza a la tormenta. Abrumado por la ventaja de tipo, sufrió graves daños. Cuando el huracán amainó, Esquiter giraba sin control, aturdido. El efecto confusión se había desencadenado. Pelipper no perdió tiempo en aprovechar la oportunidad. Sin necesidad de que Sato le ordenara, desató una hidrobomba de alta presión desde su amplio pico. La bomba hidráulica, amplificada por la lluvia, destruyó todo lo que se encontraba a su paso. Esquiter, junto con 8 árboles, se derrumbó. Una parte importante del campo de batalla boscoso estaba en ruinas. Después de soportar 2 poderosos movimientos Esquiter, a pesar de su increíble talento y durabilidad, quedó derrotado. Realmente necesitas aprender la lección. Nunca subestimes a ningún Pokémon, especialmente a mis Pokémon. Rara vez hay Pokémon débiles, solo entrenadores débiles. Tu Esquiter es fuerte, pero como entrenador, te has quedado corto. Tu arrogancia nubla tu juicio. Y no te atrevas a subestimarme. No te mostraré piedad. Sato se volvió hacia Alice, ahora pálida, con expresión severa mientras le lanzaba su dura reprimenda. Lea capítulos anticipados de ambos trabajos, exclusivamente en Patreon en www.patreon.com/sniperwolf. Alice estaba furiosa. Sin embargo, su ira no se debía realmente a la derrota de Esquiter. Lo que realmente la enfureció fueron las palabras pronunciadas por el plebeyo que estaba frente a ella hace unos momentos. Pero la derrota era una derrota. Alice, orgullosa y susceptible como era, no podía rebajarse a ocultar descaradamente su fracaso. Aunque ella quería desesperadamente golpear a Sato allí mismo, se obligó a soportar la humillación. Sin embargo, junto con su ira, Alice comenzó a dejar atrás su anterior subestimación de Sato y su Pelipper variocolor. Tal vez ni siquiera ella se había dado cuenta todavía, pero su sentido de superioridad se había tambaleado. Esta era una batalla de 3 contra 3, y con su Esquiter derrotado, ahora solo le quedaban 2 Pokémon para derrotar a Sato. Por mucho que odiara admitirlo, su oponente era realmente muy capaz. Además, debido a información incorrecta, cambiar el rumbo con sus 2 Pokémon restantes no sería una tarea fácil. HMPH, no te hagas el engreído, plebeyo. Todavía no he perdido. Sal, Jolteón, y fríe esa gaviota hasta que quede crujiente. Alice recuperó a su Esquiter caído y lo convirtió en una bola de lujo antes de liberar a su siguiente Pokémon, un fornido Jolteón, desde una bola de lujo amarilla. ¡Bum! Se escuchó un trueno ensordecedor. La entrada de Jolteón fue espectacular. Un rayo cayó desde las nubes oscuras que había sobre el campo de batalla y Jolteón pareció descender como el dios del trueno, envuelto en un relámpago. Al ver una demostración tan dramática, las pupilas de Sato se contrajeron y su expresión se tornó ligeramente sombría. Solo con esta entrada, quedó claro que este Jolteón tenía un dominio excepcional de la energía de tipo eléctrico. Esto no auguraba nada bueno para su Pelipper variocolor. Datos de Jolteón. Pokémon. Jolteón nivel 32. Tipo eléctrico. Habilidad: absorber voltios. Género femenino. Movimientos conocidos:
Thunder Shock, Helping Hand, Sand Attack, Tail Whip, Baby Doll Eyes, Kick Attack, Double Kick, Thunder Fan, Pin Missile, Agility, Wish, Egg Move, Thunderbolt, TM, Thunder, TM, Charge Beam, TM, Thunder Wave, TM, Magnet Rise, TM, Shadow Ball, TM, Double Team, TM, Protect, TM, Hidden Power Ice Type TM. Objeto retenido. Imán, movimientos de tipo eléctrico igual más 20% de potencia. If. Caballos de fuerza. 28, 31. Ataque. 27, 31. Defensa. 29, 31. Ataque especial. 30, 31. Defensa especial. 29, 31. Velocidad. 28, 31. Calificación general cuarto. Púrpura 171, 175. Este Alice realmente tiene una gran colección de Pokémon de alta calidad. Otro que está a punto de alcanzar la calificación de oro. Jolteon, en los juegos, este siempre fue uno de mis atacantes especiales favoritos, pensó Sato, con una punzada de envidia y nostalgia en los ojos antes de desaparecer rápidamente. Ahora no había tiempo para sentimentalismos. Tenía que idear una forma de que su Pelipper variocolor redujera la fuerza de Jolteon o incluso lo derrotara por completo. Después de todo, la torre batalla no permitía cambios de Pokémon en mitad de la batalla. Pelipper, dispersa las nubes de lluvia y vuela abajo hacia el área boscosa, ordenó Sato, mirando la pequeña sección boscosa del campo de hierba, mientras una idea se formaba en su mente. Las nubes de lluvia fueron convocadas por Pelipper, por lo que dispersarlas no fue un gran problema. Siguiendo la orden de Sato, el Shinji Pelipper comenzó a descender hacia el bosque, mientras se concentraba en disipar las nubes de tormenta de arriba. No tan rápido. Jolteon, usa trueno para derribar a ese Pelipper. Alice inmediatamente vio las intenciones de Sato. Sin perder tiempo, ordenó a Jolteon que lanzara un contraataque antes de que las nubes pudieran despejarse por completo. En cuanto Alice habló, Jolteon chisporroteó de electricidad. Arcos de relámpagos se dispararon hacia arriba, fusionándose con las nubes de lluvia que aún persistían. En un instante, las nubes que se disipaban dejaron de desaparecer y en su lugar comenzaron a brillar con una red de luz eléctrica cegadora. Con un rugido atronador de Jolteon, un enorme rayo, tan grueso como un barril, cayó de las nubes. Girándose y zigzagueando en el aire, se dirigió hacia el Pelipper variocolor que se dirigía hacia el bosque. El árbol más alto es el primero en ser derribado no carecía de mérito. Sin embargo, la orden precisa de Sato y los rápidos reflejos de Pelipper resultaron efectivos. Antes de que el trueno de Jolteon pudiera aterrizar, Pelipper logró sumergirse en el bosque. El rayo se redirigió al árbol más alto, empapado de agua. ¿El resultado? El enorme árbol quedó partido en dos y sus mitades carbonizadas ardían de forma amenazante. Se veían algunas llamas pequeñas, pero el ambiente húmedo las extinguió rápidamente. Eso estuvo cerca. Pelipper, todavía conmocionado, miró hacia atrás, al árbol destruido, agradecido por el agudo pensamiento táctico de Sato. Si ese rayo hubiera caído, lo habría dejado frito en el lugar. Ahora que las nubes de tormenta habían agotado su carga, Jolteon ya no pudo mantener su presencia y se disiparon rápidamente. En ese momento, un chorro de agua a alta presión surgió de la zona boscosa, apuntando al vacilante Jolteon. Si bien el campo de hierba era ventajoso para esconderse, no era amigable para los tipos eléctrico como Jolteon, especialmente con tantos árboles actuando como aislantes naturales. Sato aprovechó esta debilidad para asegurarse de que Pelipper secara los bosques con el viento, reduciendo su conductividad y haciendo que los movimientos de tipo eléctrico de Jolteon fueran menos efectivos. Esquiva y entra corriendo. Usa rayo. La rapidez de pensamiento de Alice la mantuvo en el juego. Jolteon esquivó ágilmente la hidrobomba y se adentró en el bosque a la velocidad del rayo. Todavía eres demasiado joven. Pelipper, vuela y golpéalo con huracán. Sonrió Sato, viendo a Alice caer en su trampa. En el momento en que Jolteon entró en el bosque, su ventaja de velocidad y su dominio de tipo disminuyeron. Pelipper salió rápidamente del bosque y desató un huracán devastador, un vórtice masivo de viento que arrastró hojas, ramitas y, desafortunadamente para Jolteon, Pokémon de tipo eléctrico. No te rindas. Usa Magnet Rise para estabilizarlo y luego golpéalo con Thunderbolt. La orden de Alice fue aguda y decisiva. Jolteon utilizó Magnet Rise para generar un campo magnético que lo estabilizó en el vórtice. Luego desató un poderoso rayo que atravesó los vientos y golpeó a Pelipper de frente. Pelipper soltó un grito de dolor antes de caer al suelo, con el cuerpo carbonizado y humeante.
Un ataque de debilidad cuádruple era demasiado, incluso para un Pokémon tan fuerte como Pelipper. Fue derribado con un único golpe súper efectivo. Bajo la hábil dirección de Alice, Jolteon había logrado cambiar el rumbo. El Pelipper variocolor de Sato estaba fuera de combate. Vuelve, Pelipper. Has hecho lo mejor que has podido y has estado brillante. Sato recuperó su brillante Pelipper con su Pokéball y le ofreció palabras de elogio antes de volver su mirada hacia la presumida mujer frente a él, que ahora irradiaba confianza. Su rapidez de reacción en un momento tan crítico impresionó a Sato, quien reconoció en silencio. Bien jugado, mientras se maravillaba ante el extraordinario dominio de Jolteon sobre la energía de tipo eléctrico. Ejecutar Magnet Release para estabilizarse dentro de un tornado no fue tarea fácil. Requirió un control excepcional sobre la energía de tipo eléctrico, algo que no todos los Pokémon de tipo eléctrico podían lograr debido a la naturaleza violenta de la energía. Aún así, su brillante Pelipper había tenido un rendimiento excepcionalmente bueno. Aunque no había logrado derrotar a Jolteon como estaba planeado, su huracán había dejado a Jolteon severamente debilitado y apenas capaz de continuar la lucha. El resto de esta batalla es tuya, Marshtomp. Tras reorientarse, Sato sacó la Pokébola de Marshtomp de su cinturón y la soltó. En un abrir y cerrar de ojos, la robusta figura azul cielo de Marshtomp apareció en el césped finamente cuidado frente a Jolteon. Acaba con ellos, Marshtomp. Vamos, Marshtomp. Golpéalos fuerte, haz que cada golpe cuente. Vamos, nena. Allá viene. Aplasta a los enemigos contra la pared con tus puños, Marshtomp. Los fans de Marshtomp que se encontraban entre el público estallaron en cólera. Algunos lunáticos incluso se habían puesto camisetas con la imagen de Marshtomp, ondeaban banderas y vitoreaban a viva voz. Gru. Animado por el fervor de la multitud, el espíritu de lucha de Marshtomp aumentó. Los músculos de Marshtomp se hincharon y dejó escapar un rugido poderoso. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. El público coreaba al unísono y sus voces creaban una energía febril en todo el estadio. No había ni una sola persona entre el público a la que no le gustaran las peleas de Marshtomp. Esta sensación, esta adrenalina de las ovaciones, es increíble, pensó Sato, vigorizado por la atmósfera. Como entrenador de Marshtomp, la sangre de Sato naturalmente también estaba hirviendo de emoción. Le encantaban las batallas intensas y físicas, y la naturaleza guerrera de Marshtomp encajaba perfectamente con sus propias preferencias. Era una de las razones por las que a menudo confiaba en Marshtomp en las batallas. En marcado contraste, Alice y su Jolteon parecían tensos e inquietos, luchando bajo el peso del entusiasmo de la multitud. La presión invisible les dificultaba las cosas, haciéndolos sentir casi asfixiados. Esta gente está loca. Esto es insoportable. ¿Qué es esto? Pensó Alicia, con el rostro pálido. Despreciaba el repentino estallido de pasión de la multitud y sentía un creciente desprecio hacia ellos. Deseaba poder abandonar ese ambiente abrumador de inmediato. Adelante, Jolteon. Usa doble patada. Incapaz de soportar la creciente presión, Alice gritó a Jolteon que atacara, esperando que una victoria rápida silenciara a los espectadores. Jolteon, que había estado con Alice desde sus días como EV, comprendió su frustración. Se lanzó hacia Marshtomp a gran velocidad, compartiendo el desdén de su entrenador por el Pokémon rival. Interesante. Vamos a darles una buena pelea. Marshtomp, enfréntalos de frente con puño hielo. Al ver que Alice optaba por un ataque directo, el rostro de Sato se iluminó de emoción y ordenó a Marshtomp que contraatacara con la misma ferocidad. Los enfrentamientos directos eran la especialidad de Marshtomp y su forma de combate favorita. Los músculos de Marshtomp se tensaron y la energía de tipo hielo envolvió sus puños mientras cargaba hacia adelante para enfrentarse a Jolteon. La velocidad de Jolteon fue impresionante, acortando la distancia con Marshtomp en un instante. Un rápido paso lateral lo llevó al lado izquierdo de Marshtomp y su pata trasera atacó con una patada. Sin embargo, esta vez fue diferente. Marshtomp no se movió ante la fuerza de la doble patada de Jolteon. En cambio, atrapó rápidamente la pierna de Jolteon con su mano izquierda, congelándola. Con un agarre firme, Marshtomp tiró de Jolteon hacia el aire. El Pokémon de tipo eléctrico naturalmente respondió con una poderosa descarga eléctrica, pero tuvo poco efecto. ¿Electricidad? Marshtomp apenas asintió. Para el tipo agua/tierra, la sensación no era más que un agradable cosquilleo. Pero no era momento de relajarse.
Marshtomp necesitaba responder a la energía de la multitud y decidió mostrar su fuerza de la manera más espectacular posible. Flexionando sus poderosos músculos, Marshtomp canalizó toda su energía en un único y devastador golpe dirigido directamente a la sección media de Holteon. ¡Ojo! El impacto fue ensordecedor y sacudió el campo de batalla. Holteon salió volando como un muñeco de trapo. Se estrelló contra el muro protector a más de 10 metros de distancia y se desplomó inmóvil en el cráter que creó. Solo un puñetazo. Solo un golpe poderoso y Holteon cayó. La precisión de Marshtomp aseguró que el golpe dejara a Holteon inconsciente instantáneamente, ahorrándole más dolor al impactar contra la pared. Holteon no puede luchar. Marshtomp gana. El árbitro, después de contar los segundos y observar el estado de Holteon, declaró el resultado. Diablos, sí. Mierda. Ahí está otra vez. Mierda. Papá tranquilo. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. La multitud estalló en aplausos estruendosos y su entusiasmo alcanzó un punto álgido. El gran poder que Marshtomp mostró había encendido sus ánimos. ¿Cómo es que su Marshtomp es tan fuerte? Alice, todavía pálida, miró con incredulidad su Holteon incrustado en la pared. Sus manos temblaban mientras luchaba por procesar la abrumadora derrota. Actualmente, a Alice solo le queda un Pokémon, mientras que Sato tiene 2 Pokémon que aún están llenos de energía. ¿Qué hará Alice a continuación? ¿Qué arma secreta sacará para cambiar el rumbo? Esperemos y veremos. La comentarista femenina, que presenció cómo la batalla llegaba a su fase crítica, tomó apasionadamente el micrófono y añadió leña al fuego de la atmósfera ya electrizante con sus enérgicos comentarios. Presión. En ese momento, Alice se sentía agobiada por un nivel de presión sin precedentes. La pérdida de su Holteon la llenó de una intensa sensación de crisis. La razón era clara. Era muy probable que volviera a ser derrotada por ese detestable plebeyo que tenía frente a ella. Y esta vez, en un entorno grandioso y que llamaba la atención. Alice deseaba poder huir del campo de batalla inmediatamente, pero su orgullo no le permitía cometer un acto más humillante que la propia derrota. Ella nunca mancharía el honor de la familia Sasaki. Marshtomp era un Pokémon que Alice esperaba encontrar, por lo que ya había ideado un plan para contrarrestarlo. Su estrategia consistió en enviar a su Pokémon de tipo planta más fuerte, Baileef, para enfrentarlo. Porque, entre los Pokémon iniciales famosos de Kanto, Alice tenía a Charmeleon y Wartortle pero no al Pokémon inicial de tipo planta Bulbasaur. En su lugar, tenía a Baileef, un Pokémon de tipo planta de la región de Johto. La razón era sencilla. Alice encontró a Venusaur, la última forma evolucionada de Bulbasaur, poco atractiva. Por lo tanto, optó por Chikorita, que consideraba el Pokémon inicial de tipo planta más lindo y hermoso. Sin embargo, después de presenciar la abrumadora actuación de Marshtomp anteriormente, Alice dudó de que Baileef pudiera derrotar a un bruto tan bárbaro. El Marshtomp de Sato era el Pokémon más salvaje y violento que jamás había conocido. Aunque había escuchado informes sobre su fuerza excepcional que superaba a la de los Marshtomps comunes, presenciarlo de primera mano reveló cuán aterrador era su poder bruto. Aplastó a sus oponentes con una fuerza bruta. Una fuerza verdaderamente imparable. Sal, besa a Togekiss. Después de una cuidadosa deliberación, Alice finalmente reconoció la fuerza superior de Marshtomp. Esta vez, no se atrevió a enfrentar a Marshtomp con un Pokémon en combate cuerpo a cuerpo. En su lugar, eligió a su Pokémon más fuerte de tipo volador, Togekiss, como su carta de triunfo para contrarrestar la fuerza bruta de Marshtomp. Al momento siguiente, una luz blanca brillante salió disparada de la bola de lujo en la mano de Alice. Un Pokémon impresionante apareció en el aire sobre el campo de batalla. Su elegante vuelo hizo callar a la multitud, calmando sus corazones previamente emocionados. Como era de esperar de una joven de una familia prestigiosa. Incluso tiene un Pokémon tan raro. Ese Togekiss debe haber sido criado a partir de un huevo, o no habría evolucionado a su forma actual. Al ver a Alice desplegar un Pokémon más raro que los pseudo-legendarios, Sato no pudo evitar sentirse asombrado nuevamente. El Pokémon que se deslizaba elegantemente en el aire era, en efecto, Togekiss. Era difícil imaginar qué otros Pokémon raros podría poseer esta rica heredera. En este punto, Sato no se sorprendería si tuviera un pseudo-legendario sin desarrollar esperando en reserva. Como de costumbre, Sato activó la capacidad de escaneo de su sistema para analizar a Togekiss. La información detallada apareció ante sus ojos. Al ver el amplio conjunto de habilidades de Togekiss, Sato reconoció en silencio a Alice como una verdadera gastadora.
Información de Pokémon. Pokémon. Togekiss nivel 32 tipo. Hada barra voladora. Habilidad. Gracia serena. Género. Femenino. Movimientos conocidos. Hoja mágica, gruñido, beso dulce, metrónomo, encantamiento, viento de hadas, bis, sígueme, deseo, poder ancestral, después de ti, ataque aéreo, esfera de aura, velocidad extrema, corte aéreo, visión del futuro, movimiento de nuevo, psíquico, TM, hiperrayo, TM, posada, TM, pantalla de luz, TM, terreno psíquico, TM, rayo solar, TM, protección, TM, salvaguarda, TM, bola sombra, TM, reflejo, TM, lanzallamas, TM, onda de choque, TM, lazo de hierba, TM, destello deslumbrante, TM, campana curativa, TM, trama desagradable, TM, pulso de agua, TM, onda de calor, TM, objeto retenido. Orbe de vida. IF estadísticas. Caballos de fuerza. 25, 31 ataque. 21, 31 defensa. 29, 31 ataque especial. 28, 31 defensa especial. 27, 31 velocidad. 25, 31 calificación general de cuarto. Púrpura IF total es 155, por debajo de 175. Sato sintió una mezcla de asombro y preocupación. El Togekiss de Alice, al igual que su Charmeleón, era claramente un Pokémon al que adoraba. La gran cantidad de movimientos que había aprendido era envidiable, pero intimidante. Incluso sin tener en cuenta las MT, los movimientos de Togekiss para subir de nivel eran suficientes para darle un dolor de cabeza a Sato. Si Alice fuera inteligente, podría explotar fácilmente la hoja mágica y la velocidad extrema para hacerle las cosas extremadamente difíciles a Marshtomp. Aún así, si el entrenamiento de Togekiss por parte de Alice no hubiera sido exhaustivo, Marshtomp aún podría tener una oportunidad de ganar. La clara ventaja de Togekiss residía en su capacidad de vuelo. Si Sato conseguía derribarlo, la victoria estaría al alcance de la mano. Con la señal del árbitro comenzó el enfrentamiento final. La amplia experiencia de Alice y su mentoría experta, combinadas con su propio talento como formadora, brillaron cuando ella fue llevada al límite. Obligándose a mantener la calma, el comportamiento de Alice se transformó y sus ojos ahora irradiaban una determinación gélida. Togekiss, usa hoja mágica. Ataca con toda tu fuerza. Desde el principio, Alice ordenó a Togekiss que desatara todo su poder. El elegante Pokémon se convirtió en un bombardero aéreo, bañando el campo de batalla con oleadas de hojas verdes brillantes. Cada hoja se dirigía hacia Marshtomp con una precisión infalible, similar a una andanada de misiles guiados por calor. Sintiendo la abrumadora presión, Marshtomp instintivamente se sumergió bajo tierra usando cavar, sellando la entrada del túnel con una capa de tierra congelada para mayor protección. Desafortunadamente, esta medida fue temporal. El suelo congelado cedió rápidamente ante el implacable ataque de Magical Leaf, obligando a Marshtomp a volver a la superficie. Al emerger del suelo, Marshtomp se encontró rodeado por una tormenta de hojas brillantes. El ataque implacable no dejó lugar a escape. Con el daño cuádruple del movimiento de tipo planta, un golpe significaría la derrota. Togekiss había preparado una trampa de la que no parecía haber escapatoria. Si no puedes esquivarlo, enfréntalo de frente. Comienza a girar y usa viento helado para congelarlos. Los ojos de Sato brillaron mientras daba su orden. Acorralado, Marshtomp respiró profundamente. Su vientre se hinchó mientras desataba un viento azul gélido, girando rápidamente para esparcir el aire helado en todas direcciones. Las hojas verdes brillantes perdieron velocidad a medida que se cubrían de escarcha y finalmente cayeron al suelo sin hacer daño. Marshtomp había escapado por poco del desastre, pero Alice se apresuró a sacar provecho. «Usa esfera oral», gritó, su voz cortando la tensión. Un orbe de energía azul brillante salió disparado de Togekiss, golpeando a Marshtomp y enviándolo a volar. Mientras Marshtomp luchaba por mantenerse en el aire, un enorme corte aéreo descendió. Una espada de energía blanca de más de 8 metros de ancho, cortando el cielo con una fuerza aterradora. El ataque final se dirigía directamente hacia Marshtomp, que no tenía dónde escapar. Usa la pistola de agua para cambiar de dirección. Al ver que el corte aéreo de Togekiss estaba a punto de impactar, la expresión de Sato cambió mientras gritaba instrucciones a su Marshtomp. Un Togekiss con la habilidad Gracia Serena era una amenaza que no se podía subestimar. Si Marshtomp era golpeado, había una probabilidad desalentadora del 60% de que retrocediera debido al efecto adicional de corte aéreo. Si Marshtomp cediese y se acobardase, podría desencadenarse una desastrosa reacción en cadena.
Tal vez el creador de Pokémon hubiera preferido a Togekiss, ya que su suerte no tenía rival entre los Pokémon. Con suficiente suerte, un bombardeo implacable de cortes aéreos podría convertirse en una pesadilla para la mayoría de los oponentes. Nota. Air Slash es un movimiento especial de tipo volador con 75 de poder. Efecto. 30% de probabilidad de hacer que el objetivo se estremezca. Sin dudarlo, Marshtomp disparó rápidamente una pistola de agua hacia adelante. Usando el impulso hacia atrás, logró moverse ligeramente, evadiendo por poco el letal Air Slash de Togekiss. Esfera de aura, no la dejes escapar. Al ver a Marshtomp esquivar las órdenes de Sato, Alice apretó los dientes y le ordenó a Togekiss que lanzara una esfera de aura teledirigida hacia Marshtomp en el aire. Usa puño de hielo para contrarrestarlo. La orden de Sato llegó inmediatamente después de que Alice habló. En un instante, una bola de energía azul brillante se formó frente al pico abierto de Togekiss. Con un agudo silbido, la esfera de aura salió disparada hacia adelante, trazando un camino azul curvo hacia Marshtomp. Marshtomp, siguiendo la orden de Sato, envolvió su brazo derecho con energía helada. Un guante helado de hielo sólido se formó sobre su puño. A medida que la esfera de aura se acercaba, Marshtomp agitó su brazo derecho, ahora musculoso, a la velocidad del rayo y chocó contra el ataque. Una onda expansiva recorrió el aire tras el impacto. La esfera de aura no fue rival para el puño de hielo de Marshtomp, reforzado por su poder puro. En un segundo, la esfera se hizo añicos y se dispersó en una explosión de chispas azules. Velocidad extrema. No le des ninguna oportunidad. Alice fue implacable y le ordenó a Togekiss que aprovechara el momento en que Marshtomp aún se estaba recuperando. Togekiss, fruto del meticuloso entrenamiento de Alice, demostró una actitud física y unos instintos de combate excepcionales. Brillaba con una luz blanca brillante antes de acelerar, zigzagueando por el aire en rápidos giros en forma de Z y apareciendo de repente frente a Marshtomp. Con un potente ala, Togekiss golpeó a Marshtomp en el aire. Se escuchó un fuerte boom cuando Marshtomp se estrelló contra el suelo, creando un gran cráter en el campo de hierba. Sin embargo, al momento siguiente, Marshtomp saltó del cráter y miró a Togekiss con renovada determinación. A pesar de recibir golpes de Aura Sphere y Extreme Speed, parecía estar prácticamente ileso. Su aura ligeramente debilitada recuperó rápidamente su fuerza. La durabilidad de Marshtomp, mejorada por su piedra suprema de agua azul mutada, le permitió volverse más fuerte con el tiempo. Incitado por completo por Togekiss, su espíritu de batalla ahora ardía ferozmente. Cuando Togekiss lanzó una andanada de hojas mágicas bajo las órdenes de Alice, Marshtomp entrecerró los ojos y exhaló bruscamente. Contraatacó con una ráfaga de 360 grados de viento helado, anulando la mayor parte del ataque. Ignorando algunas hojas mágicas que rozaban su cuerpo, los puños de Marshtomp comenzaron a brillar con una luz marrón. Con un puñetazo atronador en el suelo, invocó numerosas rocas brillantes de color tierra. Estas rocas del tamaño de una pelota de voleibol, creadas por la tumba de roca de Marshtomp, poseían una propiedad única. Reducían la velocidad de cualquier objetivo que alcanzaran. Genial. Marshtomp está pensando exactamente en lo que yo tenía en mente. Para derrotar a Togekiss, tenemos que derribarlo del cielo. Como Ikiwin no pudo lograrlo, tendremos que usar otro enfoque. Los ojos de Sato se iluminaron de orgullo al ver a Marshtomp tomar la iniciativa de crear rocas con Rocktomp. La creciente conciencia de batalla de Marshtomp lo hizo realmente feliz. HMPH. Togekiss, deja de usar hoja mágica. En lugar de eso, úsala con esfera oral. Reconociendo la ineficacia de Magical Leaf, Alice cambió de estrategia y le ordenó a Togekiss que confiara en su altamente practicada Aura Sphere para una ofensiva sostenida. Togekiss, al oír esto, dejó de generar hojas mágicas. Aunque tenía una excelente resistencia, mantener una cantidad tan grande de hojas mágicas era agotador. Justo cuando Togekiss se preparaba para lanzar otra esfera oral, un agudo silbido atravesó el aire. Una roca pasó disparada junto a su ala izquierda como un cañón antiaéreo, lo suficientemente cerca como para alterar su equilibrio. Sorprendido, Togekiss miró hacia abajo y vio a Marshtomp, en una postura poco convencional. Una segunda roca se elevó, esta vez dirigida directamente a la cara de Togekiss. Alarmado por el peligro inminente, Togekiss disparó apresuradamente su esfera de aura parcialmente formada para interceptar la roca, ganando el tiempo justo para maniobrar con un repentino aleteo de sus alas. La roca desviada continuó su trayectoria y se estrelló contra el lugar donde Togekiss había estado momentos antes. «¡Cuidado!», gritó Alicia.
Pero Togekiss no pudo esquivar a tiempo el siguiente proyectil. Otra roca, ligeramente desviada pero bien dirigida, le golpeó el ala izquierda. Un fuerte crack resonó cuando el impacto fracturó los huesos del ala de Togekiss, enviando una ola de dolor abrasador a través de su cuerpo. ¡No! Gritó Alicia, con el rostro pálido. Togekiss dejó escapar un grito desgarrador mientras caía del cielo. Más abajo, Marshtomp agarró otra roca y flexionó los músculos con una fuerza brutal. Sus movimientos se parecían a los de un lanzador de manual, ya que lanzaba la roca con precisión y fuerza. Golpe. La roca golpeó a Togekiss en plena caída, empujándolo hacia la pared protectora de la arena con un fuerte impacto antes de que tanto él como la roca se estrellaran contra el suelo. Con solo 2 proyectiles bien dirigidos de la tumba de roca, Marshtomp había derribado al aparentemente invencible Togekiss. La multitud estalló en vítores cuando Marshtomp se puso de pie, su postura exudaba fuerza y voluntad. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. Pisotón de pantano. El otrora dominante Togekiss había caído y el entusiasmo de la multitud aumentó a su punto máximo. Los espectadores miraron con asombro al Pokémon azul claro que aún mantenía su pose, encarnando la imagen perfecta de un guerrero triunfante. A las 6 de la mañana siguiente, el bullicioso puerto de la Rose City empezaba a despertar. De pie en el muelle, un joven de aspecto sencillo y taciturno contemplaba el horizonte. Su ropa estaba ligeramente hecha jirones, sus manos tenían gruesos callos y un cinturón con pokebolas colgaba de su cintura. Signos claros de un entrenador Pokémon empobrecido y en apuros. El joven giró la cabeza y sus ojos se posaron en la ciudad que se alzaba sobre los acantilados de la isla. Un rastro de arrepentimiento y renuencia se dibujó en su rostro. Después de un largo suspiro, sacudió la cabeza y se dirigió hacia un viejo barco de carga atracado cerca. Los espectadores lo observaron con reacciones encontradas. La mayoría le dirigió una mirada comprensiva, mientras que unos pocos sonrieron con satisfacción. Sin embargo, ni una sola persona mostró compasión. Para muchos, este joven no era diferente de otros innumerables entrenadores que habían llegado a la Rose City con grandes sueños y ambiciones, solo para verlos aplastados por las duras realidades de la ciudad. Ahora, como tantos otros antes que él, se iba, cargado de desilusión y arrepentimiento. Pensaban que no era necesaria la compasión por alguien que había elegido ese camino. El joven le entregó un billete de 1000 Pokédólares a un marinero canoso y calvo, y se aseguró un pasaje en la bodega de carga. Se unió a una fila de pasajeros vestidos de manera similar y los siguió por una estrecha plataforma hasta el barco cargado hasta el tope. Con un silbido bajo y resonante proveniente de su chimenea, el barco comenzó a alejarse del puerto, atravesando las tranquilas aguas de la mañana hacia mar abierto. En poco tiempo, el barco no era más que una pequeña mota en el horizonte, desapareciendo de la vista de los trabajadores en el muelle. Una vez que la ciudad de la Rose desapareció de la vista, el joven taciturno que estaba en la cubierta finalmente se dio la vuelta. Soltó un profundo suspiro de alivio y pareció sentirse finalmente aliviado. Este joven taciturno era, por supuesto, Sato. Tras haber tomado un barco del mercado negro para abandonar la ciudad de la Rose sin hacer mucho ruido, se encontraba en camino. A pesar de su sorprendente victoria sobre Alice el día anterior, logrando un notable total de 10 victorias consecutivas, sabía que sus días en la ciudad estaban contados. Consciente de lo que había sucedido con otros como Fujiwara Kari, Sato no esperó la represalia de Alice o sus asociados. Tan pronto como terminó la batalla, decidió escapar. Donde hay gente, siempre hay un mercado. Muchos entrenadores, privados de sus recursos, ni siquiera podían permitirse un billete adecuado para salir de la ciudad. En respuesta, el transporte en el mercado negro, como este barco de carga, prosperó. Sato había gastado 1000 Pokédólares en un billete improvisado que le otorgaba espacio en un almacén a bordo. Gracias a este billete, Sato había salido sano y salvo de Ciudad La Rose, aunque no sin cierto arrepentimiento. Había completado su misión 3 días antes de lo previsto, lo que le dejaba tiempo para explorar la ciudad. Desafortunadamente, la aparición inesperada de Alice lo obligó a abandonar esos planes. Originalmente, Sato tenía la intención de relajarse después de cumplir la misión de Sofía. Había querido visitar el mercado de antigüedades de la Rose City, una perspectiva que todavía le conmovía. Imaginar los tesoros que podría haberse perdido le provocó una punzada de decepción, pero rápidamente volvió a centrar su atención. En su mano había un pequeño trozo de papel aparentemente normal, pero su contenido y su letra exigían que estuviera completamente alerta. El mensaje era simple.
Había completado su tarea y debía presentarse ante Sofía en la base del equipo Rocket en Ciudad Plateada dentro de 10 días. La nota había aparecido en su bolsillo poco después de su 10ª victoria, como si la hubiera colocado allí una mano invisible. Parece que el equipo Rocket me ha estado siguiendo con alguien increíblemente hábil en el ocultamiento, reflexionó Sato, rompiendo el papel en pequeños pedazos y esparciéndolos en la brisa del mar. Al ver desaparecer los fragmentos, su expresión se volvió más seria. Necesito trabajar en mis habilidades de detección. Desvió su mirada hacia la sombra a sus pies, perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, en el hotel más grande de la Rose City, el piso más bajo resonaba con el sonido de objetos rompiéndose. Alice, con el rostro surcado por las lágrimas y enrojecido por la frustración, arrojaba todo lo que tenía a su alcance. Fuera de la habitación, un grupo de sirvientas temblaba, sin saber qué hacer. Al cabo de un rato, apareció un hombre mayor, de pelo impecablemente cuidado y barba prolijamente recortada. Despidió a las criadas con un gesto y esperó a que el ruido se calmara antes de entrar. Dentro, Alice estaba acurrucada en un sofá de cuero, con la mirada perdida al frente. Miró al anciano pero no dijo nada. No quiero que nadie lo toque, dijo con frialdad después de un largo silencio, con la voz firme a pesar de las lágrimas que se secaba. No me rendiré. Un día lo venceré yo mismo. El anciano abuelo Pino sonrió levemente. Como desee, señorita Alice. Pero no lo encontrará ahora. Ya se ha ido. Puede pasar mucho tiempo antes de que lo vuelva a ver. No me importa. Replicó Alice bruscamente, endureciendo su expresión. Me haré más fuerte. Abuelo Pino, ya no quiero ser una rana atrapada en un pozo. Quiero viajar. Solo. La sonrisa del abuelo Pino se ensanchó, su aprobación era evidente. Muy bien, señorita Alice. Haré los arreglos. Su padre estará encantado de escuchar esto. Alice asintió con decisión y su frustración anterior dio paso a la determinación. El viaje que les aguardaba, tanto a ella como a Sato, apenas estaba comenzando. La velocidad del carguero era significativamente más lenta en comparación con el barco de lujo que Sato había tomado anteriormente. Después de pasar un día completo, una noche y una mañana adicional en el viaje, Sato finalmente puso un pie en Ciudad Lilikove una vez más. Sato no se quitó el disfraz humano creado por Sudito y continuó moviéndose por el puerto bajo la apariencia de un adolescente taciturno. Parecía ser un día especial para Lilikove City. Al mediodía, el puerto estaba lleno de gente que llevaba varios tipos de cañas de pescar. Curioso sobre la reunión, Sato preguntó a un niño que sostenía una caña de pescar y se enteró de que hoy se celebraba la competencia de pesca mensual en los muelles de la ciudad de Lilikove. Esta vez los premios fueron especialmente atractivos, atrayendo a numerosos participantes, tanto locales como visitantes. El premio del tercer puesto es un Mudkip, uno de los Pokémon iniciales de Oen. El ganador del segundo puesto recibe un Mudkip y una caña de pescar de alta calidad. El premio del primer puesto incluye todo lo anterior, más un huevo de Febas. Este es un conjunto de recompensas realmente generoso, reflexionó Sato después de agradecerle al chico por la información. Mientras debatía si participar o no, Sato notó una figura familiar. Una mujer increíblemente hermosa que pasaba junto a él, rodeada por un grupo de niños que charlaban. No era otra que Elsa, a quien no había visto desde hacía tiempo. Sato sintió como si su radiante presencia lo hubiera cegado momentáneamente. Elsa vestía una elegante blusa rosa con flores y escote abierto, y una falda a capas a juego. Su atuendo dejaba ver un poco de su piel clara y complementaba sus piernas largas y esbeltas. Combinado con su cabello dorado brillando bajo la luz del sol y su rostro delicado, como una flor, lucía impresionantemente hermosa. Hoy, Elsa irradiaba un aire de confianza y encanto propio de una superestrella. Cada uno de sus gestos y sonrisas parecía cautivar a todos los que la rodeaban. Sato también notó que había madurado más desde su último encuentro. Después de soportar pruebas de vida o muerte y el dolor de la separación, ahora tenía una resiliencia tranquila. Acompañada por su discípulo, y otros, una leve y serena sonrisa adornaba ocasionalmente su rostro. Incluso una sonrisa tan sutil transformó el comportamiento frío habitual de Elsa en algo cálido y accesible, como la suave luz del amanecer que derrite la escarcha del invierno. Ella parecía en paz, su aura había cambiado enormemente. ¿Ella también participa en la competencia de pesca? Por supuesto, el huevo de Febas debe ser su objetivo, especuló Sato, viéndola alejarse con su grupo. Elsa sostenía una caña de pescar, aunque su diseño parecía anticuado.
Aún así, estaba bien cuidada y mostraba signos de un cuidado regular. Sato decidió no acercarse a ella. Elsa parecía estar bien ahora y él no quería correr el riesgo de reavivar recuerdos dolorosos al presentarse ante ella. En cuanto a la competición de pesca, Sato era muy consciente de sus habilidades como pescador aficionado. Competir contra los experimentados lugareños de Ciudad Lily Cove, que habían crecido junto al mar, parecía una tarea inútil. Sin embargo, Sato no era de los que rehuía los desafíos. En el mundo de Pokémon, pescar era una habilidad de supervivencia esencial para los entrenadores en la naturaleza. Quizás era hora de mejorar su técnica. Siguiendo el camino de Elsa, Sato pronto encontró el área de inscripción para la competencia. Usando un alias, se inscribió para el evento. La competencia estaba programada para las 2 p.m. en la zona costera oriental de Lily Cove Harbor. Con más de una hora libre, Sato decidió disfrutar de una comida en uno de los restaurantes temporales junto al mar instalados por vendedores oportunistas. Sato no planeaba disfrutar este raro momento de relajación solo. A excepción de Sushin y Silcoon, cuya presencia llamaría demasiado la atención, liberó a todos sus Pokémon y reclamó una gran mesa para él y su equipo. Gracias a las ganancias obtenidas por la venta de Pokéblocks a los entrenadores de Ciudad Lagose, Sato había amasado una pequeña fortuna. Incluso después de varios gastos, su cuenta bancaria aún tenía más de 5 millones de Pokédollars. Con fondos suficientes, Sato no escatimó en gastos. Platos de mariscos frescos y bebidas heladas llenaron rápidamente la mesa. Sus Pokémon, que normalmente entrenaban diligentemente, ahora tenían la oportunidad de relajarse y disfrutar. Marshtomp y el brillante Pelipper, ambos famosos glotones, no perdieron el tiempo. En cuanto Sato empezó a comer, se lanzaron al festín, devorando los platos con un entusiasmo inigualable. Los otros Pokémon siguieron rápidamente su ejemplo, disfrutando con deleite la deliciosa comida. Bajo el sol abrasador, comer mariscos recién hechos a la parrilla junto al mar y disfrutar de bebidas frías era un placer incomparable. En poco tiempo, la mesa quedó limpia, quedando solo platos y cuencos vacíos. Marshtomp y el brillante Pelipper, especialmente aficionado a los mariscos a la parrilla, dejaron una notable pila de conchas desechadas cerca, lo que provocó miradas de desaprobación de otros comensales. A pesar de la gran demanda de productos a la parrilla, el chef a cargo de la parrilla, un experto experimentado, mantuvo el ritmo admirablemente. Aunque estaba abrumado por el apetito voraz de los Pokémon, también estaba encantado por su aprobación, sabiendo que significaba un buen negocio. Pantano. Peli. La última langosta a la parrilla que había en la mesa llamó la atención de Marshtomp y del brillante Pelipper. Casi al mismo tiempo, se estiraron para cogerla, mirándose a los ojos en un desafío silencioso y ardiente. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás, y recurrieron a su método habitual para resolver disputas. Un duelo de pistolas de agua, con Sato u otro Pokémon actuando como árbitro. Sato tomó una pequeña piedra y la arrojó al aire, lo que marcó el comienzo de la competencia. Ambos Pokémon lanzaron sus ataques de pistola de agua simultáneamente. Al final, el brillante Pelipper salió victorioso, gracias a su alcance más cercano. A regañadientes, Marshtomp admitió la derrota y se dio la vuelta para evitar ver cómo la langosta se convertía en el premio de Pelipper. Sin embargo, justo cuando Pelipper estaba a punto de reclamar su recompensa duramente ganada, una pelota de voleibol repentinamente voló por el aire. Con un fuerte ruido metálico, el plato cayó al suelo y la langosta asada voló hacia la arena, donde rodó unas cuantas veces antes de detenerse. Peli. El brillante Pelipper dejó escapar un grito desgarrador de desesperación. No mucho después de que los gritos angustiosos del brillante Pelipper resonaran en la playa, aparecieron los culpables de arruinar su langosta a la parrilla. No un grupo misterioso, sino unos cuantos chicos alborotadores en traje de baño. Estos niños, al darse cuenta de su error, se mostraron visiblemente asustados. Al ver la expresión furiosa de la brillante Pelipper, estaban demasiado asustados para acercarse a ella por el momento. Pelipper, todavía desconsolada y enfurecida por su delicadeza arruinada, estaba a punto de volar para darles una lección si no fuera porque Sato y Marshtomp la detenían. Nunca subestimes la furia de un amante de la comida cuya comida ha sido arruinada. Al poco rato, el resto de los niños que habían estado jugando vóley playa con los culpables llegaron para comprobar la situación. Entre ellos se encontraba Ash y su grupo, que previamente habían estado con Elsa. Ash y sus amigos, habiendo experimentado situaciones más desalentadoras en el pasado, estaban mucho menos intimidados.
Además, como Sato no llevaba el disfraz de máscara de Dito que usó antes, rápidamente lo reconocieron como su salvador de antes. Ah, entonces sois vosotros los que estáis causando todo este problema. Apuraos y disculpaos con Pelipper. Vuestra bola perdida arruinó su langosta a la parrilla, comentó Sato, reconociéndolos con un dejo de diversión. Al encontrarse inesperadamente con esas caras conocidas, Sato se sintió realmente encantado. Después de intercambiar saludos, instruyó firmemente a los niños para que se disculparan con Pelipper. Lamentablemente, Pelipper no se conmovió con sus disculpas vacías. Volteó la cabeza y dejó en claro que no los perdonaría tan fácilmente. Sin embargo, un niño inteligente compró rápidamente un helado de chocolate de 3 bolas por $100 a un vendedor cercano como ofrenda de paz para Pelipper. Conquistar a un amante de la buena comida con golosinas es siempre la mejor estrategia. La ira de la variopinta Pelipper se disipó en cuanto probó el delicioso helado de chocolate. Al ver esto, los otros niños corrieron a comprar golosinas para Pelipper, y en poco tiempo, ella estaba felizmente unida a sus nuevos amigos. Uno incluso llegó a disfrutar de una breve experiencia de vuelo con ella, consolidando aún más su amistad. El retraso de los niños hizo que los adultos que los acompañaban llegaran poco después. Entre ellos estaba Elsa, junto con un joven que parecía tener poco más de 20 años, con rasgos sorprendentemente atractivos. Ah, es usted, señor Sato. Qué agradable sorpresa encontrarle aquí, saludó Elsa con calidez, su sonrisa genuina iluminando su rostro. Ella no dudó en acercarse a Sato, sin mostrar ninguna de las reservas que uno podría esperar de su benefactor. Durante su encuentro en la cueva del mar, Sato no solo había salvado la vida de Elsa, sino que también le había regalado una parte importante del botín. Una rara piedra de agua premium y 8 piedras de agua de alta calidad. Estos tesoros le habían permitido resolver varios problemas de larga data, incluida la restauración de las deterioradas instalaciones del gimnasio Lily Cove y la recuperación de activos previamente vendidos para cubrir las deudas de su difunto padre. Agradecida por los cambios monumentales en su vida, Elsa estaba decidida a agradecerle a Sato como era debido. Encontrarse con él tan pronto parecía cosa del destino, y no iba a desaprovechar la oportunidad esta vez. El apuesto joven que la acompañaba, claramente un admirador, no pudo ocultar su envidia. Aunque mantuvo una actitud educada, su frustración fue evidente para Sato, quien captó un fugaz destello de resentimiento en su rostro. Hola, soy Matisse, amigo de la señorita Elsa. Un placer conocerte, se presentó el joven con una sonrisa impecable y le extendió la mano a Sato. Sato, notando el breve destello de celos anterior, correspondió cortésmente. Soy Sato Kaede. Un placer conocerte también. El sutil desdén de Matisse se hizo evidente cuando discretamente se secó la mano con un pañuelo después de estrecharle la mano a Sato. Aunque el gesto pasó desapercibido para los demás, Sato lo captó sin esfuerzo, gracias a su aguda percepción. Cuando Sato invitó a Elsa y Matisse a almorzar con él, Elsa aceptó de inmediato, notando lo mucho que los niños se divertían con los Pokémon de Sato. Matisse, a pesar de su disgusto por cenar en un entorno tan informal, también aceptó, decidido a mantener su fachada de caballero frente a Elsa. Durante la comida, Matisse reveló que era el segundo hijo de un destacado constructor naval de Ciudad Lily Cove y que había participado en la Liga OEN. Sus modales pulidos y sus conversaciones cultas dominaban la mesa, aunque su ocasional aire de superioridad delataba su educación privilegiada. Sato, sin embargo, permaneció imperturbable. Habiendo interactuado recientemente con individuos como Alice, una verdadera heredera de una prestigiosa familia, podía discernir la diferencia entre la nobleza genuina y un niño rico de segunda generación tratando de emularla. También notó los intentos sutiles pero consistentes de Elsa de distanciarse de Matisse, lo que confirma su falta de interés en él. Entonces, señor Matisse, mencionó que recientemente participó en la Liga OEN. Eso debe significar que ganó 8 medallas de gimnasio, ¿verdad? ¿Estaría dispuesto a participar en una batalla Pokémon conmigo? Todavía estoy en las primeras etapas de mi viaje y me encantaría experimentar la fuerza de un entrenador experto, preguntó Sato, con los ojos brillantes de emoción. Matisse, ansioso por mostrar su destreza frente a Elsa, aceptó de inmediato. Por supuesto. Una batalla después del almuerzo suena perfecto. Así pues, el escenario estaba preparado. En una zona arenosa de la playa, Sato y Matisse se preparaban para su batalla Pokémon, mientras una multitud ansiosa se reunía para observar. Matisse era diferente a muchos de los miembros de la élite rica de segunda generación de Ciudad Lily Cove.
Su padre, el rey del transporte marítimo, había depositado grandes expectativas en él desde temprana edad, esperando que pudiera convertirse en un entrenador fuerte capaz de sustentar el negocio familiar. Como resultado, Matis recibió un entrenamiento sistemático y riguroso como entrenador Pokémon desde una edad temprana. Para garantizar que Matis adquiriera una gran cantidad de conocimiento sobre Pokémon, su padre no escatimó en gastos para inscribirlo en la mejor academia de entrenadores de la región de Oen. También hizo importantes donaciones anuales a la liga, lo que le permitió a Matis adquirir la calificación de entrenador afiliado a la liga a la edad de 10 años, junto con un Pokémon inicial de aptitud encomiable. En verdad, Matis, que era un poco más listo que sus hermanos, se destacó en el cumplimiento de las tareas que le encomendó su padre. Finalmente, se graduó con buenas calificaciones de la Academia de Entrenadores Avanzados y, como resultado, se ganó un lugar en el torneo de la Liga de Oen de este año. Sin embargo, Matis no había viajado mucho por la región de Oen. No había conseguido ni una sola insignia de gimnasio, pero aún así había participado en el torneo de la Liga de Oen. En cuanto a la noción que Sato había asumido, imaginar a Matis viajando por la región y ganando 8 insignias de gimnasio para calificar para la liga, eso fue puramente un adorno del propio Sato. Matis nunca había aclarado ni había querido admitir que no había realizado un viaje adecuado por la región. Después de todo, Matis estaba más que dispuesto a dejar que los demás se formaran una impresión más favorable de él. Aunque Matis no había conseguido resultados estelares en la Liga Oen, llegar al top 16 en su primer torneo de liga fue suficiente para presumir. Su padre quedó tan impresionado por este logro que decidió comprarle un Pokémon pseudo legendario. Al enterarse de esto, Matis se sintió muy seguro de sí mismo. Creyó que la falta de un Pokémon pseudo legendario era la única razón de su eliminación en cuartos de final. Ver a un ex compañero de clase ganar el campeonato con un Salamence solo profundizó sus celos. La ardiente búsqueda de Matis por Elsa no se debió solo a su impresionante belleza, sino también a su herencia del conocimiento de entrenamiento Pokémon del gimnasio Lilycove. Como estudiante en una prestigiosa academia, Matis conocía secretos que muchos desconocían. La mayor parte de lo que aprendió era de conocimiento común. Las técnicas de entrenamiento Pokémon verdaderamente avanzadas estaban monopolizadas por la liga y las poderosas familias afiliadas. Matis había descubierto que Elsa poseía una herencia invaluable de conocimientos de entrenamiento de Pokémon de tipo agua transmitidos de generación en generación en el gimnasio Lilycove. Este conocimiento representó años de investigación y fue de un valor inconmensurable. El gimnasio había decaído en los últimos años, pero Matis soñaba con casarse con Elsa, no solo por su belleza sino también por el invaluable legado de entrenamiento que poseía. Desafortunadamente, a pesar de perseguir implacablemente a Elsa durante más de una semana, usando todos los trucos que aprendió de sus compañeros de academia, ella permaneció indiferente. Si no fuera por el hecho de que no podía vencerla en la batalla, podría haber recurrido a medios más deshonestos. Aún así, sus esfuerzos no fueron del todo infructuosos. Al menos Elsa ya no lo trataba con desdén, y después de que él le facilitara la readquisición de 2 barcos pesqueros que ella había empeñado, ahora estaba dispuesta a hablar con él. Cuando Sato apareció inesperadamente, Matis al principio lo vio como una amenaza, pero después de una breve conversación, Matis descartó la idea de que Sato pudiera ser un rival por el afecto de Elsa. La razón. Para Matis, Sato era claramente un entrenador civil, tal vez con una situación económica razonablemente buena, dada su capacidad para sustentar los sustanciales costos de comida de sus Pokémon, pero aún así era un plebeyo. En la cosmovisión de Matis, los entrenadores comunes eran como sapos que deseaban comer carne de cisne. Algo absolutamente imposible. Si bien de vez en cuando surgían prodigios raros entre las masas, eran excepciones. Matis creía firmemente que no era tan desafortunado como para encontrarse con uno. Matis, que estaba seguro de su experiencia y de sus habilidades como entrenador, no veía motivos para preocuparse por Sato. En cambio, lo veía como un trampolín para conquistar a Elsa. El solo pensamiento de que Elsa lo mirara con admiración después de la próxima batalla hizo que Matis se enfureciera. No podía negar su belleza. Superaba con creces a la de cualquier mujer que hubiera conocido. Si pudiera conquistarla, con gusto cambiaría 10 años de su vida por ella. Cásate con la mujer perfecta, hereda el legado Pokémon del gimnasio Lilycove, obtén un pseudo legendario y asciende a la cima de la vida. Esa fue la deslumbrante visión en la mente de Matis. Sin saber que Matis lo había relegado a ser el primer paso en su gran plan, Sato simplemente sonrió.
En este momento, su enfoque estaba en probar la fuerza de un entrenador de nivel de torneo de liga para medir la brecha entre él y aquellos que habían ganado 8 insignias de gimnasio a través de viajes. Desgraciadamente, estaba destinado a quedar decepcionado. Cuando se corrió la voz de su batalla Pokémon, se reunió rápidamente una multitud que formó una muralla humana que creó un campo de batalla improvisado. Un hombre corpulento se ofreció como árbitro para su encuentro 1 contra 1. Como retador, Sato lanzó primero a su Pokémon. Como era de esperar, eligió a Marshtomp. ¿Un Marshtomp, eh? Perfecto. Usaré esta batalla para darle una lección a este plebeyo, pensó Matis con una sonrisa burlancia. Sacó una Luxury Ball y liberó a su Pokémon elegido. Un rayo de luz blanca reveló un Pokémon mucho más grande, de piel azul, que se elevaba sobre Marshtomp. Los espectadores jadearon al unísono, su atención se centró en el Pokémon de Matis. La simpatía inundó sus expresiones cuando miraron a Sato y su Marshtomp. Incluso los partidarios de Sato, como el joven Akira y sus amigos, parecían abatidos. A sus ojos, Sato estaba condenado a perder. Matis había enviado nada menos que a Swampert, la forma evolucionada de Marshtomp. En realidad es un Swampert. Este tipo debe estar haciéndolo a propósito. Pero no importa, un oponente como este es perfecto como piedra de afilar para mi Marshtomp. Al ver que Matis había enviado un Swampert, la forma evolucionada de Marshtomp, para luchar contra su Marshtomp, Sato se sorprendió brevemente. Entonces, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras pensaba para sí mismo. Al mismo tiempo, una tenue luz azul brilló en sus ojos mientras examinaba cuidadosamente las estadísticas de Swampert. Datos de Swampert. Pokémon. Swampert nivel 38 tipo. Agua/tierra habilidad. Torrente género. Masculino movimientos conocidos. Disparo de lodo, brazo de martillo, placaje, gruñido, pistola de agua, bofetada de lodo, previsión, aguante, bomba de lodo, desplome de rocas, protección, mordisco, movimiento de nuevo, protección, TM, doble equipo, TM, hiperrayo, TM, rayo hielo, TM, puño hielo, TM, surf, TM, cascada, TM. Objeto retenido. Agua mística. IF. Caballos de fuerza. 25-31 ataque. 21-31 defensa. 21-31 ataque especial. 23-31 defensa especial. 23-31 velocidad. 27-31 calificación general. Púrpura IF total 140, apenas alcanzando el umbral para Pokémon de nivel púrpura. A partir de los datos, Sato pudo darse cuenta de que este Swampert estaba bastante bien entrenado. Aunque sus cuarto apenas alcanzaban el nivel morado, seguía siendo un Pokémon excepcional. Considerando las importantes tarifas que la familia de Matis pagaba a la liga anualmente, obtener un Pokémon inicial de nivel púrpura ciertamente valía la pena. A juzgar por su estado, Matis claramente había invertido un esfuerzo significativo en este Swampert. Su desarrollo estaba por encima de la media, e incluso había aprendido movimientos Mo como surf y cascada. Era evidente que Matis consideraba a Swampert su Pokémon principal. Mientras Sato analizaba a Swampert, Matis estaba igualmente concentrado en el Marshtomp de Sato. Como entrenador de Swampert, naturalmente sabía mucho sobre Marshtomp como especie. Lo que más llamó la atención de Matis fue el voraz apetito de Marshtomp. Durante toda la conversación, el Marshtomp de Sato no había parado de comer. Había consumido casi la mitad de la comida a la parrilla que los camareros le habían traído a la mesa, y su estómago parecía no tener fondo. La pila de caparazones vacíos de almejas, camarones y cangrejos que había a su lado era casi tan alta como el propio Pokémon. Matis no pudo evitar pensar. Nunca he visto un Marshtomp que pueda comer así. El apetito de mi Swampert no es ni la 10ª parte del suyo. Hay un dicho. Para poseer la fuerza de un dragón, primero hay que tener el apetito de un dragón. Es bien sabido que los Pokémon de tipo dragón tienen un apetito enorme, que es esencial para alimentar su inmenso poder. Además, requieren únicamente los alimentos más nutritivos y de mayor calidad para desarrollarse adecuadamente. Si un entrenador no dispone de suficientes recursos financieros, criar un Pokémon pseudo legendario de tipo dragón puede fácilmente llevarlo a la ruina financiera, y eso solo durante su fase juvenil. Una vez que está completamente desarrollado, el costo se multiplica por 10. Matis reconoció que el enorme apetito de Marshtomp era indicativo de algo extraordinario.
Además, en lugar de miedo o aprensión, la expresión hambrienta de batalla en el rostro de Marstomp mientras miraba a Swampert, su forma evolucionada, dejó en claro que este Pokémon tenía una naturaleza competitiva, un rasgo muy deseable entre los entrenadores. Bueno, este plebeyo sí que tuvo suerte, pensó Matis con amargura. Es un desperdicio que tenga un Pokémon tan extraordinario. A la señal del árbitro comenzó la batalla. Sin dudarlo, Matis tomó la iniciativa. Swampert, usa una bomba de lodo. Swampert lanzó bomba de lodo, un movimiento característico de los tipos agua/tierra. Mientras tanto, Sato permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mientras Marshtomp actuaba por su cuenta. Con un puño de hielo bien practicado, golpeó el suelo, creando una pared de hielo mezclada con arena para protegerse. El impacto de las bombas de lodo creó una serie de explosiones, pero cuando el humo se disipó, la pared de hielo permaneció en pie, con cicatrices pero intacta. Al mismo tiempo, Marshtomp había desaparecido de la vista. Mantente alerta, Swampert. El oponente podría no estar donde estaba antes. La cautela de Matis resultó justificada. Momentos después, Marshtomp surgió de la arena detrás de Swampert, un puño de hielo brillante listo para atacar. A pesar de la advertencia de Matis, Swampert apenas reaccionó a tiempo, contraatacando con brazo martillo. ¡Ojo! El choque provocó ondas de choque en todo el campo de batalla. Para sorpresa de todos, fue Swampert, no Marshtomp, el que salió volando. El Pokémon más grande se deslizó por la arena, dejando una profunda zanja. Su brazo derecho colgaba flácido, claramente fracturado. ¿Cómo es posible? La fuerza de Marshtomp es monstruosa, casi inhumana. Exclamó Matis, con la confianza que tenía antes prácticamente desaparecida. Sin embargo, el propio Marshtomp tampoco se sentía muy bien. Después de todo, Swampert era su forma evolucionada. Aunque era muy inferior a Marshtomp en fuerza, con la ayuda de Armamer, un movimiento de ataque de tipo lucha de 120 de potencia, todo su brazo derecho estaba casi entumecido. A pesar de que Marshtomp también sufrió algunos daños, su increíble resistencia, reforzada por los efectos regenerativos del anillo acuático de su piedra de agua azul suprema mutada, alivió rápidamente su dolor. Ese increíble poder puro, es la mayor arma de Marshtomp. En combate cuerpo a cuerpo, solo los tipos lucha o dragón podrían aspirar a igualarlo, pensó Sato, con el orgullo hinchándose en su pecho. Mientras la multitud vibraba con incredulidad, Elsa, observando desde el margen, miró a Marshtomp como un tesoro raro. Su mirada se dirigió al comportamiento sereno de Sato, y su determinación de seguir adelante con su decisión solo se hizo más fuerte. La batalla continuó. Marshtomp, sin inmutarse, cambió a su mano izquierda para lanzar otro puño hielo. Matis, recuperando la compostura, ordenó. Swampert, usa Surf. Pero Sato sonrió. Sigue adelante. Nada y dale otro puñetazo. En el terreno arenoso, Surf formó una ola fangosa, pero en lugar de obstaculizar a Marshtomp, el agua turbia mejoró su agilidad. Bajo la mirada aterrorizada de Swampert, que ya estaba un poco conmocionado, Marshtomp avanzó una vez más con un impulso increíble. En cuestión de segundos, cerró la brecha con Swampert, cuya confianza se desmoronó cuando se dio la vuelta y huyó, negándose a enfrentarse a otro puño helado. El intenso dolor de su mano derecha era un recordatorio constante de las posibles consecuencias de ese golpe. De hecho, Swampert no fue el primer Pokémon que se asustó con los puños de Marshtomp. Muchos Pokémon que se habían enfrentado a Marshtomp en combate frontal se mostraron extremadamente reacios a volver a enfrentarlo, desarrollando casi una sombra psicológica. Huir de una pelea era la mayor vergüenza para un guerrero. Marshtomp no estaba dispuesto a luchar contra un oponente así y detuvo su persecución, burlándose de su acobardado oponente. Con desdén, se giró y regresó tranquilamente al lado de Sato. Swampert huyó en medio de la batalla. Aunque Marshtomp decidió no perseguirlo, el resultado de esta batalla Pokémon 1 contra 1 ya estaba claro. Swampert había sido completamente intimidado por Marshtomp, y su derrota era solo cuestión de tiempo. Swampert ha perdido su espíritu de lucha, por lo que el ganador de esta batalla es Marshtomp, declaró el corpulento árbitro, experto en las reglas de batalla Pokémon. Al oír el veredicto, Matis se quedó paralizado, con el rostro ensombrecido por la humillación. La retirada de Swampert lo había deshonrado por completo como entrenador. Las miradas curiosas y los murmullos de la multitud que lo rodeaba solo aumentaron su vergüenza. Esta batalla había empañado por completo la reputación de Matis. Desde que regresó de la Liga OEN, había estado promocionando con orgullo su impresionante récord allí.
En Lily Cove City, era considerado una figura pública de cierta importancia. Pero ahora, ser derrotado por un entrenador civil desconocido como Sato, y peor aún, con Sato usando un Markstomp para derrotar a su Swampert, lo dejó sin posibilidad de explicar o salvar las apariencias. Matisse ya podía prever los rumores que se estaban extendiendo. Que su Swampert, en una flagrante muestra de cobardía, había sido derrotado por un entrenador civil llamado Sato. Para evitar más humillaciones, Matisse rápidamente retiró su Swampert a su Pokébola. Con una mirada de odio hacia Sato y su Markstomp, se dio la vuelta abruptamente y se fue furioso sin siquiera decirle una palabra a Elsa o a nadie más. La multitud estalló en carcajadas al ver a Matisse huir, pero Sato permaneció impasible. Después de echar un vistazo a la figura de Matisse que se alejaba, condujo silenciosamente a Markstomp de regreso al restaurante cercano junto al mar. Elsa emergió de la multitud y siguió a Sato con sus estudiantes. Su mirada tenía un dejo de preocupación. Señor Sato, debería marcharse de Ciudad Lily Cove rápidamente. El padre de Matisse es un magnate naviero muy conocido aquí y tiene una influencia considerable. Matisse es de mente estrecha y, ahora que lo ha deshonrado, temo que quiera vengarse, dijo después de dudar un poco. Sí, señor Sato. Ese tipo es realmente desagradable y tiene todo tipo de malas intenciones. Aunque a veces me da bocadillos, no me gusta ni un poco, intervino Aj antes de que Sato pudiera responder. Exactamente. Siempre está mirando a la señorita Elsa como un bicho raro, añadió el niño que había sugerido primero sobornar al brillante Pelipper con comida. Sí, es muy espeluznante. Repitieron los otros niños al unísono. Elsa miró juguetonamente a los niños traviesos, fingiendo estar enojada, y ellos rápidamente se calmaron. Cuando se volvió hacia Sato, su rostro estaba ligeramente sonrojado. Los comentarios sinceros de los niños dejaban claro que Matisse no tenía la misma reputación que ellos. Era evidente que Matisse era el tipo mezquino que había descrito Elsa. Matisse no llegaría tan lejos, ¿verdad? Si lo hace, te habré causado problemas. Es un amigo tuyo, ¿verdad? Lamento haberte involucrado. Si lo hubiera sabido, no habría luchado contra él. Pero gracias por tu preocupación, señorita Elsa. No te preocupes por mí, estaré bien, respondió Sato, mirando a Elsa con sincera gratitud. Su amable advertencia le había causado una impresión favorable. Reflexionó en silencio que salvarla en la caverna del mar había valido la pena. No, señor Sato, me ha entendido mal. No soy amiga de Matisse. Ese hombre molesto me ha estado molestando, pensando que no me doy cuenta de su verdadera intención. Apoderarse de la herencia de mi difunto padre. Usted ha ayudado a ahuyentarlo y por eso debería agradecerle, aclaró Elsa, con los ojos brillando con profundo desdén ante la mención de la avaricia de Matisse. Con la marcha de Matisse, el ambiente se tornó un poco incómodo, dada la naturaleza reservada de Sato. Sin embargo, Elsa hábilmente dirigió la conversación hacia el entrenamiento Pokémon. Aunque no era especialmente hablador, Sato era muy hábil en el entrenamiento de Pokémon. Como dos entrenadores capaces, rápidamente encontraron puntos en común y entablaron una animada discusión, compartiendo sus conocimientos únicos. Ambos terminaron la conversación habiendo adquirido conocimientos valiosos. Si no fuera por la inminente competencia de pesca, su intercambio podría haber continuado por mucho más tiempo. Al final, Sato siguió el consejo de Elsa y decidió abandonar Ciudad Lily Cove antes de tiempo. Aunque no temía las represalias de Matisse, evitar problemas innecesarios siempre era una mejor opción, especialmente porque la competencia de pesca no era particularmente importante para él. En la salida oeste de Lily Cove City que conduce a la ruta 121. Antes de separarse, Elsa le presentó a Sato un regalo extraordinario, algo que hacía tiempo que había decidido darle. No puedo aceptar esto, señorita Elsa. Este libro es demasiado valioso, dijo Sato con seriedad, mirando el libro titulado Compendio de Lily Cove en sus manos. Aunque solo había hojeado unas cuantas páginas, inmediatamente reconoció su valor. El libro detalla métodos de entrenamiento completos para Pokémon de tipo agua e incluye técnicas para enseñar movimientos como surf, cascada, buceo y remolino. Claramente, este libro era la herencia que Matisse había codiciado. Un tesoro invaluable recopilado con mucho esmero por generaciones de líderes del gimnasio Lily Cove. Podría servir como reliquia familiar. Sato comprendió entonces por qué Matisse albergaba tanta animosidad hacia él. No solo lo había humillado y destruido sus aspiraciones románticas, sino que también había destrozado la posibilidad de que Matisse adquiriera ese inestimable legado.
Aunque Sato deseaba profundamente el libro, finalmente decidió rechazarlo. Sentía que su inmenso valor era algo que no podía aceptar legítimamente, a pesar de haber salvado la vida de Elsa. No, señor Sato, tómelo, por favor. Sin usted, yo habría perecido en la caverna del mar. Y es gracias a las 9 piedras de agua que me dio que el gimnasio Lilycove superó su crisis. Tengo una deuda de gratitud con usted que no puedo pagar. Esta copia del libro es lo único que vale la pena expresarle mi agradecimiento. Estoy segura de que mis antepasados lo entenderían, dijo Elsa con una cálida sonrisa. Antes de que Sato pudiera protestar más, ella le arrojó el libro y voló hacia el puerto de Lilycove con su pelliper. Ai no esperaba que fuera tan testaruda. Aún así, este libro es un tesoro invaluable. Con él, finalmente puedo comenzar a reunir a mi equipo de lluvia, murmuró Sato con una sonrisa irónica, mientras observaba cómo la figura de Elsa desaparecía en la distancia. Después de guardar cuidadosamente el libro en un compartimento seguro de su equipo espacial, Sato liberó su Growlithe y se dirigió en la dirección opuesta. La ruta 121 era una zona densamente boscosa ubicada al oeste de la ciudad de Lilycove. Al norte, limitaba con la zona safari de Oren, mientras que al sur, se conectaba con la ruta 122. Continuando hacia el oeste, finalmente se llegaba a la ruta 120. Actualmente, Sato tenía 9 días para regresar a Ciudad Plateada en Kanto. Para llegar a su destino lo más rápido posible, el mejor plan era dirigirse a Ciudad Slateport en Oen y tomar un vuelo de regreso a Ciudad Saffron en Kanto. Según el mapa de Oen que tenía en su poder, la ruta más corta de Sato para llegar a Slateport City era cruzar la ruta 122 para llegar a la ruta 123, atravesar la ruta 118 hasta Mauville City y luego tomar la ruta 110 hacia el sur. Si todo iba bien, calculó que le llevaría 4 días llegar a Slateport City. En ese momento, Sato se dirigía hacia la ruta 122. Según la descripción del mapa, había un muelle en la ruta 121 que proporcionaba transporte hacia la ruta 123. Allí podría tomar un barco o un ferry. Sin embargo, el viaje de Sato no había sido nada fácil. La razón era sencilla. En esa zona densamente arbolada vivían una gran cantidad de Pokémon salvajes. Incluso seguir el camino principal no lo había salvado de encuentros frecuentes con Pokémon salvajes agresivos. Además, esta región parece ser un hábitat principal para las manadas de Poochyena. Estos Pokémon, conocidos por sus fuertes instintos territoriales y su naturaleza vengativa, han estado apuntando a Sato, quien viajaba solo. Consideraban a Sato, un viajero humano solitario, como un blanco fácil. Hasta ahora, ya había repelido 5 oleadas de ataques de las manadas de Poochyena. Justo ahora, después de que Marshtomp y Growlithe se defendieran de un ataque liderado por un Mirtiena, había aparecido otra oleada, esta vez, 3 Mirtiena acompañados por casi 20 Poochyena. A pesar de su gran número, los niveles de estos Pokémon salvajes no eran tan altos. Los líderes, los Mirtiena, solo rondaban el nivel 30, mientras que los Poochyena normalmente rondaban el nivel 20 o 21. Sato no estaba demasiado preocupado. No seáis tan duros con ellos, simplemente aléjalos, ordenó Sato. Dada la gran cantidad de atacantes, Sato envió a Golbat y Bellossom a unirse a la batalla. Grupos como estos eran expertos en ataques coordinados. Permitirles formar un asalto unificado significaría problemas. Marshtomp, imponente y musculoso, cargó hacia adelante. Incluso conteniéndose, como le había ordenado Sato, su puño de hielo provocó un daño significativo. Solo los 3 líderes Mirtiena representaron un desafío. Los Poochyena cayeron con un solo golpe. Growlithe irradiaba llamas anaranjadas intensas que creaban una barrera que impedía que los enemigos se acercaran a menos de 1 metro. Un poderoso lanzallamas brotaba de su boca y se escuchaban aullidos agónicos mientras el fuego arrasaba el campo de batalla. Golbat, planeando sin esfuerzo por el aire, se centró en el Mirtiena más fuerte. Con un Erkuter bien dirigido, obligó al líder a una retirada frenética, dejándolo incapaz de coordinar a su grupo. Bellossom, fiel a su naturaleza gentil, se adhirió estrictamente a la orden de Sato de mantenerse a raya. Prefería no involucrarse en violencia innecesaria, y su trabajo era permanecer al lado de Sato, usando hierbalazo para enredar a cualquier Pokémon que se atreviera a acercarse a menos de 5 metros. La batalla terminó bastante rápido. Después de que Marshtomp derrotara a 2 de los líderes Mirtiena en combate directo, los Poochyena restantes huyeron con el rabo entre las piernas, siguiendo al último líder Mirtiena. Después de la batalla, Marshtomp finalmente alcanzó el nivel 36.
A lo largo del viaje, Sato había confiado deliberadamente en Marshtomp como el principal defensor contra los Pokémon salvajes. Cuando su cuerpo comenzó a emitir la luz de la evolución, Sato no pudo evitar maravillarse de lo lejos que habían llegado. Al reflexionar sobre el viaje de Marshtomp, Sato lo encontró casi increíble. Había pasado menos de un mes desde que se conocieron, cuando Marshtomp era un pequeño Mudkip de nivel 13. Ahora estaba experimentando una evolución por segunda vez. A medida que la luz de la evolución envolvía a Marshtomp, su cuerpo sufrió cambios significativos. Su ya robusta figura creció más del doble de su tamaño. Anteriormente medía aproximadamente 1,2 metros, apenas llegaba al pecho de Sato, ahora medía aproximadamente 2,5 metros, aproximadamente Sato apenas le llegaba al pecho. La forma elegante de Marshtomp se transformó en un Swampert enorme, ahora una verdadera potencia. Sus puños, que alguna vez fueron pequeños, ahora eran enormes, parecidos a mazos tan grandes como la cabeza de un humano adulto. Sus branquias se habían expandido y tenían una protuberancia adicional, lo que le daba una apariencia distintiva similar a la de un bigote. Las aletas de su cabeza se dividieron en dos, mientras que su aleta caudal se fusionó en un único y ancho abanico. Después de unos 2 minutos, la luz se desvaneció y reveló un Swampert completamente evolucionado. Frente a Sato había un Pokémon enorme y poderoso. Sigamos trabajando juntos, Swampert, dijo Sato, mirando al poderoso Pokémon con inmensa satisfacción y orgullo. Levantó el puño. La voz de Swampert se había vuelto más profunda y resonaba con poder. Extendió con cuidado su enorme puño y lo chocó contra el puño mucho más pequeño de Sato. Aunque sus tamaños habían cambiado, el vínculo entre el entrenador y su Pokémon se había vuelto aún más fuerte. Con esta evolución, Swampert se convirtió en el primer Pokémon de Sato con un total de estadísticas base superior a 500, consolidando la posición de Sato como un verdadero entrenador profesional. La evolución de Swampert trajo gran alegría a Sato. Tal vez fue la nueva aura de intimidación que exudaba Swampert, o tal vez fue porque la manada de Mirtiana ya había fallado en su asalto más agresivo anterior. Cualquiera sea la razón, el viaje de Sato ahora estaba completamente libre de obstáculos, y los Pokémon salvajes de la zona optaban por mantenerse alejados de él. Sato siguió el camino trillado que habían recorrido innumerables viajeros a lo largo de los años. Después de caminar durante más de 3 horas, cuando el sol comenzaba a ponerse, finalmente vio el humo que salía de las chimeneas que había más adelante. Uf, por fin. Un asentamiento. De lo contrario, habría tenido que acampar en el desierto esta noche, murmuró Sato con un dejo de alivio mientras aceleraba el paso, vigorizado por la visión de las distantes estelas de humo. Siguiendo la dirección del humo, Sato llegó pronto a un pequeño pueblo a orillas del río. El asentamiento estaba construido río arriba, con un bosque de árboles de bayas a la izquierda del lado río abajo y varios arrozales a la derecha. Estaba anocheciendo y muchos granjeros modestamente vestidos regresaban al pueblo por los senderos del campo. Detrás de ellos los seguían en pequeños grupos unos niños traviesos y unos cuantos Mirtiana y Poochyena, entrenados como perros guardianes, acompañaban a los aldeanos. Sato, que había vivido en Ciudad Plateada tras abandonar su pueblo natal rural, no había visto escenas pastorales tan pintorescas en mucho tiempo. La visión familiar de la tarde dorada le trajo recuerdos de sus primeros días en el mundo Pokémon. Eran tiempos sencillos. No teníamos mucho, pero la familia estaba unida y eso era suficiente, recuerda Sato con una sonrisa agridulce. Con un suave suspiro, miró a su Growlithe, que lo observaba con ojos confiados. La sensación de soledad en su corazón se desvaneció. Se agachó, acarició suavemente la cabeza de Growlithe y murmuró, bueno, ya no estoy solo. Los tengo a todos ustedes. Ustedes también son mi familia. Juntos, Sato y Growlithe caminaron por el sendero rural hacia el pueblo. La llegada de este desconocido viajero despertó a los Pokémon guardianes de la aldea. Antes de que pudiera entrar en el asentamiento, 2 Mirtiana, flanqueados por una docena de Poochyena, atacaron, bloquearon su camino y ladraron fuertemente hacia él y Growlithe. Big Blacky, Little Blacky. No sean groseros con el extraño. El hermano mayor no es una mala persona. Si se portan mal otra vez, no cenarán esta noche. Justo cuando Sato se preparaba para manejar la situación con su Pokémon, una pequeña niña apareció en un pequeño triciclo, con un Beautifly revoloteando a su lado. Saltando del triciclo, se puso de pie con las manos en las caderas, infló las mejillas y regañó a la manada con su dulce y aguda voz. Los 2 Mirtiana, Big Blacky y Little Blacky, parecían tenerle mucho miedo a la niña.
Cuando se les mencionó que se habían perdido la comida, la pareja inmediatamente se volvió sumisa y lamió la mano de la niña para apaciguarla antes de trotar de regreso a la aldea con su grupo de Pochiena a cuestas. Muchas gracias, señorita. Por favor, acepte esto como muestra de mi gratitud. Impresionado por la capacidad de la chica para calmar la situación con solo unas pocas palabras, Sato sacó un paquete de cecina de calamar especial de Ciudad Uitewabe y se lo ofreció. La niña, de unos 5 o 6 años, llevaba un vestido floreado y coletas doradas en forma de cuernos. Sus mejillas regordetas y su actitud vivaz, combinadas con la beautiful pegada a ella, la hacían parecer una pequeña hada mariposa. Poco después, 3 muchachos salieron corriendo del pueblo, jadeando pesadamente mientras la alcanzaban. Mana, espéranos. Gruñó entre jadeos uno de los chicos, el más robusto del grupo, con el rostro enrojecido delatando su frustración. Sin embargo, sus ojos estaban pegados a la cecina de calamar que tenía Mana en las manos. Mana, con una mirada petulante, abrió el envoltorio y comenzó a masticar la golosina, pero no era egoísta. Después de un momento, les entregó porciones a los niños y declaró: «Ven. Soy una niña, e incluso yo soy más rápida que ustedes». Los chicos estaban demasiado absortos saboreando la cecina como para discutir, asintiendo distraídamente mientras disfrutaban de ese manjar. Sin que los niños lo supieran, la cecina de calamar era un bocadillo de alta calidad que Sato había recibido en un restaurante después de gastar casi 200.000 $, en el almuerzo. Era muy superior a las golosinas baratas que se vendían en el pueblo. Con la entusiasta escolta de los niños, Sato finalmente entró en el pueblo. Los habitantes del pueblo fueron cálidos y hospitalarios, sin mostrar signos de hostilidad hacia el forastero. Al ver a los niños charlando y riendo con Sato, muchos lugareños incluso lo saludaron calurosamente. A través de las emocionadas presentaciones de los niños, Sato se enteró de que el pueblo se llamaba Uite River Village, en honor al río que lo atravesaba. El pueblo era una especie de centro neurálgico que servía como punto de abastecimiento para los viajeros que se dirigían al muelle de la Ruta 122 y que ocasionalmente atraía a gente de la zona de safari del norte. Su ubicación, en el cruce de White River, la Ruta 122 y la zona de caza, lo hizo bastante significativo. Sin embargo, la conexión de la aldea con Slateport City no era tan fuerte debido al infame bosque de Pochiena, que estaba repleto de Myrtiena. Su incesante reproducción y su comportamiento agresivo hacían que la ruta fuera peligrosa. Los viajeros a menudo optaban por la vía fluvial más segura a lo largo de la Ruta 122. Después de separarse de los niños, cada uno de los cuales recibió su propio paquete de cecina de calamar, Sato se registró en una posada de buena reputación llamada Uite River Inn. La posada ofrecía comida y alojamiento, y Sato notó que varios otros entrenadores disfrutaban de la cena con sus Pokémon. Naturalmente, Sato no fue la excepción. Después del largo viaje, tanto él como sus Pokémon estaban bastante cansados y hambrientos. Siguiendo su ejemplo, Sato pidió algunos de los platos famosos de la aldea y compartió una comida muy necesaria con sus Pokémon. Justo cuando se estaban acomodando, Mana regresó con un hombre mayor a cuestas. Por la dirección en la que se acercaban, estaba claro que habían venido a buscar a Sato. ¿Habéis cenado los dos? Si no, sentaos y uníos a mí, dijo Sato con calma, notando las expresiones ansiosas de Mana y el anciano mientras se acercaban. Aunque su Marshtomp acababa de evolucionar a Swampert, lo que aumentaba significativamente su fuerza, Sato era nuevo en esta área. Sabía que era esencial actuar con cautela. Hermano mayor, vinimos a pedirte ayuda. Por favor, tienes que ayudarnos. Mi padre aún no ha regresado del bosque de Pochiena. Por favor, ayuda a Mana a encontrar a mi papá. Mana era una niña de mente simple. Fue directa al grano y le suplicó a Sato con un rastro de lágrimas en los ojos. Hola, señor Sato. Me llamo Carlot. Soy el abuelo de Mana y el jefe de la aldea de White River. Los aldeanos me han dicho que usted viene del bosque de Pochiena. Debe ser muy fuerte. El padre de Mana llevó al equipo de guardia de la aldea al bosque al mediodía para recoger suministros, pero aún no han regresado. Temo que les haya pasado algo, así que me gustaría pedirle su ayuda para encontrarlos. El anciano se presentó respetuosamente y explicó la situación con sinceridad. Al principio, el anciano se preocupó profundamente después de enterarse por Mana de que Sato parecía joven y vestía como un entrenador Pokémon civil normal. Dudaba de que Sato fuera capaz de manejar una tarea tan importante.
Sin embargo, al entrar y ver a los poderosos Pokémon al lado de Sato, en particular a los imponentes Swampert, Golbat y Bellossom, sus dudas se disiparon. El anciano comenzó a confiar en las afirmaciones de los aldeanos de que este joven entrenador era realmente hábil. La experiencia del anciano le permitió observar detalles más sutiles. Vio que la comida Pokémon que Sato le proporcionaba era de primera calidad, especialmente el tazón repleto de comida de tipo agua de primera calidad que tenía frente a Swampert. Sabía que la comida premium de Pokémon costaba al menos 1000 Pokédólares por contenedor. A juzgar por el tamaño de la porción que tenía Swampert, era equivalente a más de 20 contenedores de comida estándar de Pokémon, lo que significa que una comida probablemente costó más de 20.000 Pokédólares para un solo Pokémon, sin siquiera considerar la comida para sus otros Pokémon. Incluso siendo el jefe acomodado de la aldea, el anciano no pudo evitar sorprenderse por la riqueza de Sato. Ahora, el anciano ya no se preocupaba por la fuerza de Sato. En cambio, temía que Sato rechazara la misión debido a que no estaba satisfecho con la recompensa ofrecida. Después de todo, era de noche y el bosque era mucho más peligroso después del anochecer. Señor, vine del bosque de Poochyena, pero como usted sabe, ahora está oscuro y el bosque se vuelve significativamente más peligroso por la noche. Ni siquiera yo puedo garantizar que saldría ileso si me aventurara a entrar, dijo Sato con seriedad después de pensarlo un poco. Aunque el anciano ofreció una recompensa de 1.000.000 de Pokémon, Sato no se mostró muy atraído. Aún así, estaba dispuesto a ayudar a salvar a la gente si podía. Sin embargo, no era de los que se jactaban imprudentemente frente al cliente, lo que podría poner a su Pokémon y a él mismo en una posición desventajosa. Por lo tanto, decidió hablar con honestidad. Dicho esto, comprendo la urgencia. Si podemos reunir a unos cuantos entrenadores más capaces para que se unan a mí, creo que tendremos muchas más posibilidades, añadió Sato, notando las expresiones desanimadas de Mana y el anciano. Dirigió su mirada hacia 3 entrenadores que estaban cerca y que obviamente estaban espiando. Sato ya había evaluado sus capacidades. Si bien no eran tan fuertes como él, eran competentes. Uno de ellos, un hombre calvo especializado en Pokémon de tipo lucha, tenía un Breloom en el nivel 35. Si este entrenador se unía, la probabilidad de éxito de la misión podría aumentar significativamente. Las habilidades de tipo lucha de Breloom serían efectivas contra los Pokémon de tipo oscuro Poochyena y Mirtiena. Otra era una joven que se especializaba en Pokémon de tipo bicho. Sus 2 Illumise, ambos de nivel 30, proporcionaban una excelente iluminación para el bosque, donde la visibilidad era escasa por la noche. Además, los Pokémon de tipo bicho tenían habilidades sensoriales excepcionales, lo que los hacía ideales para detectar movimientos en el bosque. Los ojos del anciano se iluminaron con una renovada esperanza. Como era muy agudo, comprendió de inmediato la insinuación de Sato y se acercó a los 3 entrenadores para hablar sobre la misión de rescate. Los 3 entrenadores civiles no eran tontos. Por la fuerza de sus Pokémon, podían decir que Sato era un entrenador muy capaz y que muy probablemente sería la columna vertebral de esta operación de rescate. Ante la promesa de una recompensa generosa, los 3 aceptaron sin dudarlo. Aunque sus recompensas eran menos de 1/3 de las de Sato, estaban emocionados, ya que eran claramente entrenadores de medios modestos. Hola, soy Anx. Me especializo en Pokémon de tipo lucha. Hola, señor Sato. Me llamo Maya. Me especializo en Pokémon de tipo bicho. Saludos, señor Sato. Soy Luke y me especializo en Pokémon de tipo tierra. Después de llegar a un acuerdo con el jefe de la aldea, los 3 se presentaron a Sato y se quedaron allí, esperando instrucciones. Hola a todos. Soy Sato. Todos ustedes conocen la misión. Estamos aquí para salvar vidas. Es una tarea peligrosa, así que espero que podamos trabajar juntos para encontrar al equipo de guardia de la aldea y traerlos de regreso sanos y salvos, dijo Sato con seriedad, dirigiéndose al grupo. Una vez que terminó, Sato volvió a sentarse. Ante las miradas atónitas de los demás, él y sus Pokémon devoraron rápidamente la deliciosa comida que había sobre la mesa. Antes de partir, era fundamental alimentarse bien y reponer energías, después de todo, tanto él como sus Pokémon estaban hambrientos tras el largo viaje.